Después de escalar dos agencias a más de 100.000 euros al mes cada una y una consultora de 0 a más de 150.000 euros al mes en menos de 4 meses, vengo a crear el mayor tutorial de internet sobre cómo escalar una agencia a más de 100.000 euros al mes manteniendo un margen de beneficio de más del 65%. De hecho, lo que te voy a compartir te puedo garantizar que no lo vas a encontrar ni en programas de pago. Y eso significa que como esto es gratuito, va a haber mucha gente que simplemente por ser gratuito no perciba tanto valor. Que eso es malo para mí, pero va a ser bueno para ti porque significa que hay menos gente que va a implementar lo que te voy a compartir. Y si de verdad te tomas en serio esto y te quedas hasta el final del vídeo, te aseguro que vas a salir con un plan de acción claro. Y si no te puedes quedar hasta el final del vídeo sin adelantarlo, ponerlo en por dos o todas esas historias, siento decirte que esto no es para ti y dudo mucho que acabes escalando tu agencia. Ahora, si eres de esos de los que se lo toman en serio, vamos al lío. El pilar número 1 para escalar una agencia: la oferta. Este sin duda el paso más importante de todos. O más que el paso más importante, sin tener una buena oferta es imposible que ninguno de los otros pilares que te voy a estar explicando sobre adquisición, la parte de ventas, operaciones, contratación y todo de lo que vamos a hablar es imposible que lo tengas bien. Porque la oferta es la que define qué tipo de cliente te llega. Y qué tipo de cliente te llega define qué resultados consigue ese cliente o qué servicio tienes que entregarle. Y eso define el lifetime value que vas a generar por ese cliente y eso define lo que puedes pagar por un cliente, que eso define qué sistemas de adquisición vas a usar para captar clientes. Entonces, de aquí literalmente parte todo. He visto demasiadas agencias que me vienen diciendo, oye, es que tengo un problema para agendar llamadas de venta, es que tengo un problema en la parte de ventas o en la entrega del servicio. Y en el 99% de esos casos, simplemente la llamada es, oye, no, tu problema es la oferta. Esto es lo que está creando tu problema. Tu oferta no está atrayendo el tipo de cliente que quieres, que sabes que es al que puedes ayudar y no lo estás atrayendo porque tu oferta es mala. Entonces no puedes esperar dar un buen servicio cuando el cliente que te llega no es bueno. O al menos darle resultados o cumplir con sus expectativas. Y tampoco puedes pensar que puedes agendar llamadas muy baratas si no tienes una buena oferta, porque tu mensaje no es atractivo a tráfico frío. Eso es lo que define absolutamente todo y es lo más importante. Por eso es que me voy a centrar bastante en este área y te quiero explicar muy en profundidad cómo es que se elabora una buena oferta. Porque una buena oferta no es, oye, te voy a garantizar no sé cuántos clientes o te añado esta facturación o esto, lo otro. Eso no es una buena oferta. Eso puede llegar a ser una buena oferta, pero en el 99% de los casos que veo ese tipo de ofertas con garantías locas y con promesas, no es una buena oferta. Porque una cosa es que te traiga clientes baratos y otra cosa es que puedas sacar negocios sobre esa oferta. Ahora, sobre todo, en cómo está evolucionando el sector de las agencias, es a todo el mundo haciendo garantías, todo el mundo con promesas locas que luego no pueden cumplir y se encuentran con un gran cuello de botella en la entrega del servicio. Y eso hace que sí, esa gente saque clientes baratos, porque obviamente, ¿quién no va a querer ser tu cliente cuando le estás garantizando que vas a volverle millonario de la noche a la mañana? Pues obviamente todo el mundo. Ahora, luego no se cumple la promesa, hay reembolsos y hay un cuello de botella en la entrega muy pero que muy grande. Entonces, una buena oferta no es solamente una oferta que te traiga clientes baratos. Este es el triángulo de la oferta. Una oferta buena te tiene que traer clientes baratos. Es obvio, no digo que sea malo que una oferta te traiga clientes baratos, sino obviamente buscamos tener un buen costo por cliente y que sea una oferta atractiva. Ahora, no podemos tratar de tener solamente este pilar y no tener el resto. Porque si alguno de los pilares falla, es imposible que puedas escalar tu agencia de manera sostenible. Cuando digo imposible, es imposible. No digo que no puedas escalar a 10.000, 15.000, 20.000 o meter clientes. Sí, pero en algún momento esta oferta y esa agencia se va a acabar rompiendo. Entonces, el primer paso es una oferta que nos traiga clientes baratos. Segundo, una oferta que nos traiga buenos clientes. Claro, ¿a qué me refiero con buenos clientes? Clientes a los que sabemos que podemos ayudar. Y ojo, buenos clientes no es solamente que yo le genere más, que básicamente le genere retorno sobre lo que me está pagando. Es decir, si me contrata por 2.000 euros al mes mi servicio, que yo le genere 10.000 euros al mes. Eso no es un buen cliente. Sí, es un cliente al que sabes que le puedes dar resultados, pero no todos los clientes a los que les das resultados están contentos. Porque aquí entra también un factor muy clave que es el de las expectativas. Nosotros hemos tenido clientes que venían a nosotros y vendían en un nicho en el que le daban bastante buen retorno sobre lo que les pagaban a ellos, pero el cliente no estaba contento. Por el simple hecho de que el tipo de cliente que se estaba atrayendo por la promesa que se usaba para conseguir estos clientes baratos
era o demasiado grande o le fijábamos unas expectativas al cliente que simplemente no se cumplían. Y aunque este cliente escale de 10 a 20, si yo le he prometido que va a llegar a 50, el cliente no va a estar contento. Y simplemente hay nichos donde el nivel de conciencia del cliente es bastante bajo y es un nicho en el que las expectativas están, y sobre todo la realidad de ese tipo de clientes está muy distorsionada. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En el sector de los infoproductos, coaches y demás, la gente tiene la realidad muy distorsionada. Cualquier persona que está haciendo 2.000-3.000 euros al mes paga un programa o un servicio a una agencia y espera llegar a 50.000 euros al mes de un mes para otro y que llegue ahí invirtiendo 500 euros al mes en anuncios. Y obviamente es muy, pero que muy surrealista. Y esa gente tiene la realidad distorsionada. Entonces, por mucho que te salga barato ese cliente, no va a ser un buen cliente. Y por mucho que tú a ese tío le escales a 10.000 al mes, está buscando llegar a 50.000 y no va a estar contento. Entonces, esto es muy clave, que sea un buen cliente. Y aparte de tener un buen costo por cliente y ser un buen cliente, tenemos que cobrar un buen ticket. Es decir, tiene que ser un cliente al que le podamos cobrar un fee mínimo de 2.000 euros al mes. Y soy muy pesado diciendo que tenemos que cobrar mínimo 2.000 euros al mes por los servicios, pero esto es matemática muy básica. Pongamos que queremos escalar a 100.000 euros al mes. Es el objetivo que hemos puesto y es para lo que estamos diseñando la agencia y todo lo que voy a estar explicando. 100.000 euros al mes. Tenemos dos caminos. Un camino, vendemos servicios de 500 euros al mes. Camino 2, vendemos servicios de 3.000 euros al mes. Como mínimo, pongamos que este es el ticket medio. 3.000 euros al mes. Esto significa que más o menos necesitamos unos 33 clientes para llegar a estos 100.000 euros al mes. 500 euros al mes significa que necesitamos prácticamente unos 200 clientes para llegar a 100.000 euros al mes. ¿Qué es más difícil de conseguir? Pues obviamente 200 clientes. Y ojo, aquí la gente no entiende una cosa, y es que si un cliente te pague más no significa que el cliente sea más difícil de conseguir. De hecho, muchas veces es justo lo contrario. Y los clientes que te van a pagar más son los mejores clientes. Y son los más sencillos de conseguir. Porque, como digo, que un cliente te pague más no significa que tú tengas que hacer más para ellos o que ese cliente simplemente tengas que pagar más para poder conseguirlo. No, simplemente es un cliente que gana más dinero y el que gana más dinero resuena con un tipo de mensaje que el que gana menos dinero no resuena. Lo único que determina a qué tipo de cliente le llegas es cuál es tu oferta. Buscas que te lleguen buenos clientes, que paguen buen ticket y que te salga buen costo, es decir, buen mensaje y una oferta que resuene con esa gente. Y no solo porque sea mucho más caro conseguir 200 clientes de 500 euros al mes que 33 clientes de 3.000, sino vamos de nuevo a las matemáticas. Pongamos que tenemos una tasa de rebote del 10%, es decir, el 10% de los clientes dejan de trabajar contigo mensualmente. Esto significa que aquí van a haber 20 clientes mensualmente, prácticamente un cliente por día va a dejar de trabajar contigo. Lo que significa que vas a tener que asumir un costo todos los meses en adquisición mínimo para poder conseguir 20 clientes. Solamente para no bajar la facturación. En este caso, serían solamente 3,3 clientes por mes. Pongamos que cada cliente de 500 euros al mes te cuesta 500 euros. Y pongamos un poco más caro, aunque como digo, no es así la realidad, pero siendo conservadores, que estos clientes te salen a 1.000 euros. Aquí tendrías que pagar 3.300 euros para conseguir estos clientes y mantenerte en esta facturación. Aquí tendrías que estar pagando 10.000 euros todos los meses para conseguir esta facturación. Por no hablar del equipo que vas a tener aquí y no aquí, porque el dar servicio a clientes que pagan más no significa dar más para ellos, sino que gana más dinero, tienen más recursos y lo que yo haga para ellos va a tener más impacto en la facturación. Entonces, son una cantidad de cosas que simplemente hacen que el fee mínimo que busques cobrar sea de 2.000 euros al mes. Luego también teniendo en cuenta de margen, que el margen que te va a quedar aquí pues es 1.000 veces más bajo que el que te va a quedar aquí. Y recuerda, no buscamos escalar a 100.000 euros al mes y ya, aquí buscamos ganar dinero. Y para ganar dinero hay que tener buen margen de beneficio. Mínimo, lo que nosotros buscamos con todos los clientes es mantener un margen de beneficio en estas cifras del 60%. Y con este modelo te aseguro, con este de aquí, que es la opción 1, que es prácticamente imposible conseguirlo, o al menos es demasiado complejo. Entonces, tenemos aquí la oferta. Buen cliente, cliente a buen costo,
y poder cobrarle un buen ticket. Aquí la clave, como digo, no está en jugar con garantías y demás. ¿Cómo creamos una oferta que tiene todos estos componentes? Y sobre todo que podemos cobrar por este fee. Bien, esto va por varios pasos. Lo primero que definiría como paso número 1, sobre todo es ver qué servicio puede generar mínimo un ROI de 3 a 5 sobre lo que el cliente me va a pagar. Es decir, lo que estamos buscando es ROI de 3 a 5. Si a mí me pagan 3.000 al mes, mínimo a ese negocio le tengo que hacer 10.000 al mes. ¿Qué servicio que conozca le puede generar más de 10.000 euros al mes al cliente, o en este caso un ROI de mínimo 3,5 sobre lo que invierta en nosotros, y sobre todo que sea un servicio lo más aburrido posible? Y te voy a explicar la lógica muy sencilla. Aquí lo que ahora todo el mundo está haciendo es simple. Oye, vende servicios de inteligencia artificial, vende bots a negocios locales, vende esto, vende lo otro. Y eso lo que está provocando es que todo el mundo esté siguiendo la tendencia y vendiendo servicios que se están sobresaturando y que son servicios que de tanto que antes eran atractivos, pero tanto que se están repitiendo, cada vez eleva más el nivel de conciencia del mercado y hace que todo suene igual. Por mucho que te diga que te voy a montar un sistema de inteligencia artificial, no sé qué, no sé cuánto, va a sonar exactamente igual que las tiendas de agencias que han entrado a una formación de una agencia de inteligencia artificial que han dicho que tienen que vender y vas a sonar exactamente igual. Entonces, ¿qué haces para sonar diferente? Coger lo más aburrido. La gente que entra a vender este tipo de servicios es gente que está buscando ganar dinero rápido. Y con una agencia y escalar a una agencia a 100.000 euros al mes no es fácil. Es simple, no fácil. Simple porque te voy a explicar literalmente en 5 pasos cómo lo puedes hacer y no hay más de esto. Fácil no va a ser porque vas a tener que poner demasiado trabajo y sobre todo en cosas que son aburridas, que son cosas que la gente que está buscando ese dinero rápido y escalar rápido una agencia no va a querer hacer. Entonces, si tú coges un servicio aburrido que nadie quiere hacer porque todos quieren ir a la última tendencia y demás y te apalancas de la inteligencia artificial, que es lo que todo el mundo está haciendo, de cómo vendo servicios porque esto es increíble, el costo de entrega es muy bajo, si en vez de vender eso, coges servicios aburridos y te apalancas en la inteligencia artificial para automatizar la entrega del servicio, de esos servicios aburridos, para tener muchísimo más margen de beneficio, ahí es donde ganas y te diferencias por completo del mercado. Ese es el paso número 1. Básicamente, el paso número 1 es buscar ese servicio. Y lo segundo es buscar el segmento del mercado al que le puedo dar mayor ROI. Porque, por ejemplo, yo puedo ir a tiendas online y sé que a las tiendas online mi servicio de anuncios le puede dar un ROI increíble. Ok, ¿a qué etapa dentro de las tiendas online voy a ir? Pues busco ir a una etapa que mínimo esté en un punto como para que yo, después de darle un ROI de 3 a 5, me pueda pagar un fee de mínimo 3.000 al mes. Es decir, que le tengo que estar generando mínimo 10-20.000 al mes. Si tengo un servicio de anuncios, aquí le voy a generar mínimo 10-20.000 euros al mes sobre lo que me pagan y tipo extras sobre lo que ellos ya están facturando. Seguramente una tienda que mínimo esté invirtiendo 5-10.000 euros al mes en anuncios. Ahí es cuando vas a determinar cuál es ese segmento. Que ese segmento lo determinas por a qué etapa le puedo dar mejores resultados con mi servicio y luego lo segundo por qué etapa me puede pagar el fee que sé que necesito cobrar manteniendo la regla de que le voy a dar un ROI de mínimo entre 3 a 5. Y ahí ya es donde damos con el segmento del mercado. Y luego lo que hacemos es diseñar la promesa. Promesa y mecanismo. Seguramente lo que esté vendiendo, por mucho que haya seguido esta lógica, van a haber decenas de otras agencias que lo están vendiendo. Y eso en parte no es malo, de hecho es bueno, porque nada que hagas las cosas bien, se va a ver claramente quién lo hace bien y quién lo hace mal. Entonces te vas a quedar con todo el mercado que esa gente está trayendo para venderles y te vas a quedar tú con ellos porque van a percibir que tú eres el de mejor calidad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una promesa y un mecanismo. Promesa no va a ser te voy a dar 50 clientes o 1.000 clientes o te voy a garantizar no sé cuánta facturación. La promesa y el mecanismo lo vas a determinar de una manera muy sencilla. Literalmente la promesa que vas a usar es todo lo contrario de lo que la gente está haciendo dentro de ese segmento del mercado. Es decir, lo que te tienes que preguntar es ¿a qué mensajes están expuestos estas personas dentro de esta etapa? Es decir, pongamos que vamos a tiendas online facturando más de 20.000 al mes. ¿Qué mensajes están hartos de escuchar esta gente? Pues que si le voy a dar anuncios UGC, que si no se queda inteligencia artificial, que si le voy a hacer facturar no sé cuánto. ¿Cuál es el problema real de esta gente? Y cómo enlazo ese problema real también teniendo en cuenta los mensajes a los que están expuestos
Y luego el mecanismo único lo voy a diseñar en base a las objeciones que le crea a esta gente. Es decir, si yo estoy todo el rato escuchando mensajes de voy a hacerte anuncios ultra rentables, esto y lo otro, primero vamos a ver qué es lo que quiere esta gente. Esto es lo que vamos a enfocar la promesa. ¿Qué es lo que quiere una tienda online de más de 25.000 euros al mes? Esta gente no quiere anuncios más rentables. Esta gente quiere invertir más en anuncios manteniendo la rentabilidad que tienen. Bien, aquí ya tengo en qué se va a basar mi promesa. En hacer que tus anuncios aguanten más o puedas escalar inversión manteniendo rentabilidad. Vamos con el mecanismo. Esto se va a diseñar, como decía, en base a las objeciones que esta gente tiene. Que las objeciones son creadas por los mensajes a los que están expuestos estas personas. Entonces, aquí nos vamos a preguntar, ok, ¿están expuestos a mensajes de te doy no sé cuánta rentabilidad y qué objeciones le crea esto? Seguramente que cualquiera que le intente vender un método de inteligencia artificial y demás no va a ser rentable. También tienen objeción porque seguramente hayan pagado a no sé cuántas agencias de anuncios porque ya están invirtiendo bastante dinero en anuncios y no han funcionado. ¿Por qué creen que no ha funcionado? Pues siente que sabe mejor el hacer los anuncios que la propia agencia. Entonces ahí ya vas elaborando y haciendo una lluvia de ideas de las creencias que tiene esta gente. Y en base a eso diseñas el mecanismo único. ¿A qué me refiero con diseñar el mecanismo único? Es decir, ¿cómo podemos diseñar un mecanismo que elimine por completo todas esas objeciones que esta gente tiene sobre lo que yo estoy vendiendo? Si yo vendo anuncios, esta gente tiene la objeción de que las agencias de anuncios no funcionan, de que es imposible que sea más rentable, de que yo sé hacer mejores anuncios y demás. Entonces mi mecanismo se va a basar en eso. Ejemplo, oye, si ellos no creen en que haya gente que sepa más de anuncios que ellos, voy a basar mi mecanismo en algo relacionado con números y con algo que no sea o pueda dar un resultado variable, por ejemplo, inteligencia artificial. Entonces voy a explicar que mi mecanismo es un mecanismo que analiza la data para esto, para esto, para esto, para que no dependa de cómo de buena sea la persona que lo está gestionando. Por ejemplo, es una idea rápida sobre el mecanismo que sería para esta gente. En base a esto, como digo, diseñamos promesa y mecanismo único. Y aquí ya tenemos la promesa que vamos a estar usando y el servicio que vamos a usar y también el nicho al que vamos a atacar. Ahora, vamos con la siguiente fase. No vamos a vender un servicio recurrente, es decir, hemos dicho que queremos convertir clientes en mínimo este fee mensual. Ahora, no vamos a vender un servicio recurrente de 3.000 euros al mes de primeras. ¿Por qué? Porque simplemente la gente no confía y cada vez confía menos. Cada vez hay más gente diciéndole que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, más gente vendiendo lo mismo, pues cada vez la gente confía menos. Cuando había solamente 10 agencias o 3 agencias de anuncios, pues al final si te sale un anuncio de una agencia que hace anuncios y hay 3, vas a confiar. Ahora, cuando hay 1.000, pues la mayoría no te las vas a creer, porque seguramente hayas pasado por decenas de agencias que no te han funcionado. Y es normal, y cada vez va a ser más así. La gente tiene menos confianza. Entonces, lo que necesitamos antes de venderle 3.000 euros al mes de fee, porque ninguno te va a pagar esto, o para poder cobrar esto vas a necesitar o bajar el precio y cobrar menos, o dar más que lo que da la competencia, lo que significa que el margen se va a reducir y no buscamos vender dando más o a menor precio de lo que da la competencia, sino porque nos perciben como algo diferente. Entonces, eso no nos sirve. Ahora, ¿cómo generamos confianza para poder venderles este servicio y lo hacemos mejor que nadie y nos apalancamos en que los costos de adquisición sean más bajos? Aquí es donde entra lo que es una oferta caballo de Troya. Oferta caballo de Troya. Esto es muy sencillo. Cuando un cliente entra a trabajar contigo, tiene que pasar una especie de barrera de confianza hasta saber que tú eres la agencia indicada. Saber que tú eres la agencia indicada es simplemente saber que no le vas a estafar y que va a generar un ROI positivo sobre lo que te pagan. Mínimo este es el que estamos buscando. Entonces, esta barrera normalmente en las agencias se suele pasar a partir del día 30, 90 de servicio. ¿Por qué? Porque las agencias lo que hacen es vender un servicio recurrente a menor precio de lo que podrían vender una vez tienen la confianza de esta persona o simplemente dando más cosas. Lo que hace que baje el margen, peor calidad de entrega y, en fin, rollos. Entonces, normalmente se hacen 30-90 días. Lo que nosotros buscamos es cobrar esto cuanto antes y tener recurrencia. Es de lo que vive una agencia. Y empezar a cobrar este fee. Cuanto antes lo cobremos, más dinero vamos a ganar por el cliente. Y más rápido recuperamos el flujo de caja para invertir en captar más clientes. Entonces nosotros vamos a diseñar una oferta que nos permita ganarnos la confianza de este cliente en 7-14 días. ¿Qué es esta oferta que nos va a permitir ganarnos la confianza del cliente en 7-14 días? Es una oferta caballo de Troya. De lo que consiste es que en vez de yo ir aquí y venderle un servicio recurrente y luego pasar esta barrera de 30-90 días, porque es lo que vas a tardar en que empiece a haber resultados si le vendo un servicio recurrente, y luego aquí que el cliente acabe pasando y nos quede más o menos un 20-30% de los clientes,
y estos acaben comprando, mantengan esta oferta recurrente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener el cliente, lo vamos a llevar a una oferta caballo de Troya, oferta de introducción, y luego de aquí vamos a pasar esto en 7-14 días, y de aquí más del 80% de los que nos han comprado van a comprar el servicio recurrente. ¿Qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo no es solo que aquí más del 80% van a comprar el servicio recurrente. Y yo, ojo, ¿por qué van a comprar esto? Porque esta oferta de introducción va a estar enfocada en generar muchos resultados en poco tiempo. Al nosotros saber que la entrega tiene que ser en 7-14 días, vamos a ver la manera de poder crear una oferta que le dé un ROI de mínimo 10 sobre lo que convierte en esta oferta inicial en solamente 7-14 días. Nos ganamos su confianza muy rápido porque es una oferta diseñada para generar resultados rápido. Es una oferta que aparte va a tener un costo de entrega muy bajo. Ahí te puedes apalancar mucho en inteligencia artificial. Esto nos va a permitir poder usar promesas mucho más agresivas en la adquisición que el resto de la competencia, porque ellos tienen un riesgo y es que no puedo hacer una garantía de devolverte el dinero por el simple hecho de que aquí van 3 meses de trabajo y si pierdo esto pierdo miles de euros en equipo, en entrega y demás. Ahora, aquí no asumo prácticamente riesgo. ¿Por qué? Porque sé que más del 80% van a sacar resultados. No van a sacar resultados más del 80%, prácticamente todos, más del 80% van a comprar el recurrente, que es diferente. Y también sé que voy a poder entregarlo sin prácticamente gasto de entrega, por lo que no asumo ningún riesgo. Aunque pueda parecer que sí, lo que me permite ser mucho más agresivo y captar clientes de manera más barata. Luego de aquí a 7-14 días le voy a vender el recurrente. Aquí es donde está lo bueno. Aquí no le he presentado la oferta recurrente, lo que me permite que una vez me gano su confianza, luego la oferta recurrente se la pueda vender más cara. ¿Por qué? Porque aquí tendría que bajarle el precio para poder venderle. Ponle que se lo vendo a 2.000 euros al mes. Ahora, aquí se lo podría vender a 3.000 euros al mes. ¿Por qué? Porque ya me he ganado su confianza. Estamos de acuerdo en que si el cliente confía más, te va a pagar más porque siente que hay más posibilidades de que lo tuyo funcione, porque ya lo ha visto funcionar. Ahora, como confía más en nosotros, le vamos a poder cobrar 3.000 al mes en vez de 2.000 euros al mes, porque aquí ya nos hemos ganado su confianza. Y no solo estamos cobrando por esta oferta inicial más o menos de 2 a 5.000 euros, que es por lo que lo pondría, sino que también estamos cobrando más de 3.000 euros al mes por este servicio, que son más de 1.000 euros al mes extra por cada cliente comparado con vender la oferta recurrente, como mínimo. Y no solo eso, sino que aquí estamos captando 3 veces más clientes pasan a la oferta recurrente. Y no solo eso, sino que aquí el costo de adquisición para meter clientes en esta oferta de introducción es mucho más bajo que meter clientes en la oferta recurrente. Por el simple hecho de que por la promesa que puedo elaborar, porque es una oferta diseñada para generar resultados rápidos, porque tiene un costo de entrega bajo y demás, puedo hacer promesas más agresivas que me van a hacer fácil, entre 2, entre 3, el costo por adquisición comparado con vender esta otra oferta. Y esto es una oferta caballo de Troya. Y eso es lo que vamos a estar vendiendo. Entonces, esta es la oferta que vamos a elaborar. Y esto es muy sencillo. Aquí es donde entra una escalera de upsells. La agencia sobrevive y la agencia que de verdad gana no es solo la que puede pagar más por un cliente, que es un buen costo, sino no la que consigue clientes más baratos, sino la que puede pagar más por un cliente. Y pagar más por un cliente significa que por cada cliente ganes más dinero. Si yo gano 20.000 euros de media por cliente y tú ganas 3.000, puedo pagar casi 8 veces más que tú por un cliente. Lo que significa que me da igual lo malos que sean mis anuncios, voy a ganarte una y otra vez. Y ahí es donde entra, aparte de conseguir recurrencia por esta oferta que le voy a estar vendiendo por mínimo 3.000 al mes, elaborar una escalera de upsells que te va a permitir, primero, tener la oferta de introducción. Una vez le solucionas el problema con la oferta de introducción, le vendes el primer servicio recurrente, que es este de aquí. Después de esto, le vas a vender el segundo servicio recurrente. Y así vas a estar enlazando servicios recurrentes que se van a diseñar en base al siguiente problema que la persona que ha consumido el anterior servicio se va a encontrar. Si yo te vendo un servicio que es sobre agendar llamadas de venta y consigo llenar tu calendario de llamadas de venta, ¿cuál es el siguiente problema? Que no tienes tiempo para poder cerrar en todas estas llamadas. El siguiente servicio que te voy a vender es que te voy a instalar sistemas de ventas y te voy a instalar un comercial que cierre por ti. ¿Y cuál es el siguiente problema? Pues que una vez ya tienes muchos clientes, una vez ya tienes muchas llamadas, el siguiente problema seguramente sea que vas a estar todo el día metido en la entrega de servicio. Te voy a vender un siguiente servicio que sea sobre construir sistemas de operaciones y montarte el equipo o lo que sea. Entonces ahí ya vas enlazando problema, problema, problema. Estos upsells no los vas a diseñar hasta que ya hayas pasado mínimo unos 10-20 clientes por aquí. Porque hasta que no pases 10-20 clientes no vas a saber cuál es el siguiente problema que se va a encontrar esa gente. Por mucho que lo puedas tener en mente, no lo vas a saber hasta que pasan clientes. Esta es la única manera.
Entonces, esto lo vas a diseñar cuando ya tengamos aquí mínimo 10, 20 clientes que han pasado por esta oferta recurrente, están llegando al final, ya han consumido mínimo 3, 4 meses de servicio y ahí ya sabemos cuál es el siguiente problema. Y en base a ese problema se vende una oferta que va a ser siempre más cara que esta oferta recurrente. ¿Por qué? Porque le hemos hecho ganar más dinero al cliente, nos hemos ganado aún más su confianza, por lo que nos va a poder pagar más. Y esa va a ser la estructura de ofertas que vamos a estar teniendo. Así que recapitulando, los 3 pilares de una buena oferta. Tenemos por aquí la lógica de por qué buscamos mínimo cobrar esto. Tenemos aquí el proceso para definir el nicho, qué es lo que vamos a vender y cómo lo vamos a vender y cuál va a ser el mensaje. Aquí la lógica de la oferta inicial que vamos a vender, oferta caballo de Troya, y luego aquí la escalera de upsells que vamos a estar diseñando. Todo esto es lo que te va a permitir ser rentable a tráfico frío. Sobre todo, algo muy importante es que el segmento del mercado al que vayas a ir sea siempre el mismo. Y el tipo de cliente que te entre, que si ha seguido bien este proceso va a ser así, sea siempre exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque si el tipo de cliente es el mismo, el proceso para dar resultados al cliente es el mismo, lo que significa que es fácil de sistematizar, es predecible el resultado que le vas a dar, por lo tanto la operativa a la hora de dar la entrega es muchísimo más sencilla. Lo que hace que, aparte de conseguir mejores resultados porque son más predecibles, luego también el costo de entrega baje muchísimo, muchísimo más. Entonces, eso es sobre todo el pilar número 1, que luego en la adquisición en parte va a hacer que sea también más sencillo meter clientes. Ya tenemos, primer pilar, la oferta. Esto es lo que básicamente compone el pilar número 1 de la agencia y todos los fundamentos. Dicho esto, vamos al segundo punto. La parte de la adquisición. ¿Cómo metemos llamadas de venta? Adquisición. ¿Cómo metemos llamadas de venta para llenar esa oferta de clientes? Antes de poder meter clientes necesitamos llamadas de venta en las que presentamos esta oferta. Y el paso número 1 es validar la oferta. Porque por mucho que hayas seguido esos pilares puede que tu oferta no funcione. Y eso es completamente normal. Nunca va a haber un 100% de acierto sobre oferta creada o oferta ganadora. Y eso es normal porque nunca va a haber una oferta ganadora. Y esto es algo que te quiero explicar bien antes de seguir. Cualquiera que te intente vender, que crea ofertas maravillosas y que todas sus ofertas funcionan y copia y pega esta oferta, es completamente falso. Es imposible que todas las ofertas que creas sean buenas. Porque sí, es probable que todas las ofertas que puedas crear, si tienes bastante experiencia, es decir, por ejemplo nosotros, yo te puedo decir que todas las ofertas que puedo crear para tu agencia, las decenas, cientos de agencias que tenemos como clientes, son ofertas que les van a dar un costo por cliente barato. Ahora, el que sean buenos clientes los que entran y el que esos clientes consigan buenos resultados y haya buen lifetime value, no lo vas a saber hasta que el cliente pasa. Y no hay manera de saberlo hasta que el cliente pasa por el servicio y podemos determinarlo. Entonces, la única manera de poder conseguir una buena oferta es diseñando la oferta con buenos fundamentos y metiendo clientes. Y una vez metes clientes vas a saber cuáles son los cuellos de botella. Y una vez sabes cuáles son los cuellos de botella, lo siguiente que vas a hacer es perfeccionar la oferta en base a los problemas que han salido por los primeros clientes. ¿Era el cliente adecuado? ¿Sí o no? Ok, deberíamos cambiar algo a nivel de marketing, a nivel de promesa, a nivel de mecanismo único y demás, ¿qué es lo que hace que filtremos a ese tipo de cliente? ¿Sí o no? Entonces ahí ya vais a ir elaborando la oferta y ese proceso nunca va a parar, nunca vas a tener la oferta perfecta, porque te vas a dar cuenta que cuando tienes una oferta que funciona va a haber mucha gente que te empieza a copiar esa misma oferta, lo que hace que esa oferta, digamos, eleva el nivel de conciencia del mercado porque hay más gente haciendo lo mismo, lo que hace que el mercado responda peor a ese tipo de mensajes. Pero para ti no es problema y te da absolutamente igual, porque esa gente no entiende la lógica detrás de la oferta y porque tú estás todo el rato perfeccionando en base a los clientes que entran esa oferta. Cuando ellos te copian la versión 3.0 de la oferta, tú ya estás por la 7.0. Entonces es imposible que te alcancen y que puedan pagar tanto por un cliente como tú. Así que vamos con la adquisición. ¿Cómo metemos clientes dentro de esa oferta? Aquí lo voy a dividir en 3 pilares principales. Tenemos el pilar número 1, el pilar del outbound. Tenemos el pilar número 2, el pilar del contenido. Tenemos el pilar número 3, los anuncios. Y tenemos el pilar número 4, y no menos importante, referidos. Estos van a ser tus principales sistemas de adquisición. Hay sistemas que son más y menos predecibles. Hay sistemas que son más
y menos estables. Empecemos por el primero, outbound. ¿Cuáles son los pros del outbound? Los pros del outbound es que barrera de entrada baja, barrera de entrada baja. Ahora, esto no es solo un pro, porque también se puede convertir en un contra, sobre todo a medida que escalas. Si yo tengo una agencia haciendo 50.000 euros al mes, que la barrera de entrada del outbound, es decir, mensajes en frío, pues correos en frío, correos por mensajes por Instagram, LinkedIn, lo que sea, o llamadas en frío, que la barrera de entrada sea baja, puede ser malo para mí porque yo ya tengo bastante dinero y este sistema de prospección va a estar lleno de gente que está empezando, entonces la gente que está empezando es donde está la mayoría del mercado, entonces estoy compitiendo con mucha más gente. Y a medida que vas escalando vas buscando sistemas de adquisición que tengan mayor barrera de entrada, porque significa que hay menos gente que pueda competir contigo ahí. Por eso vas a acabar haciéndolo con ads, aparte de que es el más predecible de todos. Pero bueno, empezamos por barrera de entrada baja. Segundo, le puedes dar mucho volumen. Tú puedes enviar fácil. Nosotros, la primera agencia que tuvimos, escaló a 20-30.000 al mes solamente con correos en frío. Se estaban enviando cerca de 2-3.000 correos en frío por día, más o menos, y se estaban agendando varias llamadas de venta todos los días. Entonces es un sistema con el que le puedes dar mucho volumen. Incluso haciendo llamadas en frío. Puedes darle mucho volumen porque hay sistemas para poder crear equipos de setters que hacen las llamadas en frío por ti y aquí puedes tener decenas y decenas de personas y enviar miles y miles y miles y miles de contactos en frío por día. Y luego también, aquí lo bueno, primero, que es que son leads bastante calificados, es decir, tú filtras el tipo de lead al que quieres contactar. Yo genero una base de datos para enviar correos en frío y sé que todos los leads a los que estoy contactando son calificados porque yo he filtrado el tamaño de la empresa, yo he filtrado esto, yo he filtrado lo otro, entonces no hay opción a que te entren leads que no son calificados porque tú defines a quién estás contactando. Entonces tienen barrera de entrada baja, mucho volumen y calificados. Antes de seguir con los contras de outbound, todos los canales y demás, quiero explicar algo muy importante y la lógica de todos los sistemas de adquisición. Es decir, nada de esto es tan complejo como te han intentado vender. Y nada de esto va a funcionar si tu oferta no es buena. Quiero que entiendas muy bien la lógica de la adquisición. La adquisición y agendar llamadas de venta no es más que poner tu oferta delante del cliente ideal. Si la oferta es buena y resuena con el cliente ideal, el sistema va a funcionar. Si esto no resuena, no va a funcionar. Por mucho que tengas el mejor script de llamadas en frío, puedes agendar la llamada, pero no va a asistir o no te va a comprar porque no has generado intención de compra, porque tu oferta no es buena. Por mucho que tengas un correo en frío increíble que llama mucho la atención con no sé qué, no sé cuánto, no va a funcionar, porque sí puede llamar la atención. Otra cosa es que te compre, que agendar una llamada que te compre, hay un trozo grande. Y así con todos los canales de adquisición. Si tu oferta no es buena, no va a funcionar. Y de hecho, todos los sistemas de adquisición, por ejemplo, Outbound o de anuncios, sobre todo estos dos, que son al final los que más puedes controlar, puedes escalar y son más predecibles, estos dos sistemas de adquisición son muy simples. Cuando sabes que la lógica de esto es poner tu oferta delante del cliente ideal, lo que tienes que hacer es sencillo. El correo en frío que vayas a enviar que sea literalmente tu oferta y por qué esta oferta funciona y por qué dar resultados. Y ya está. Todo lo que puedas enviar aparte de eso sobra. Porque eso es lo único que necesitas para que esa persona agende una llamada. Que sepa que lo que tienes funciona y ha dado resultados una y otra vez y como, sobre todo, cuál es tu oferta. Es como mientras eso se cumpla, nada más importa. Entonces, cuando entiendes que la lógica es tener una buena oferta, sin eso nada funciona y que lo único que tienes que hacer para agendar llamadas es poner tu oferta delante del cliente ideal, ya está. Enviar correos en frío y demás y complicarte con scripts, secuencias de seguimiento, no sé qué, no sé cuánto, sobra. Si pones esto delante de esta gente y delante de miles y miles y miles y miles de personas todos los días, igual que esta persona, va a funcionar y vas a agendar llamadas de venta. No hay otra opción. Si eso falla, significa o que no le estás dando suficiente volumen o que tu oferta no es buena. Y ahí no entra nada de tener un mejor sistema, un mejor guión, un mejor no sé qué. Eso, que tu oferta no es buena o que simplemente, como digo, no le estás dando suficiente volumen. Eso es lo más importante y eso sobre todo es lo primero que quiero que entiendas. Entonces, aquí ya tenemos los pros. Vamos con los contras. Como contras tendríamos lo siguiente. Al final, el mismo contra sería que la barrera de entrada es baja. Es decir, esto le puede favorecer a alguien que está empezando, pero puede ser un contra para la gente que ya está escalada, que al final tiene mucha competencia, que podrían no tener porque tienen más dinero para invertir en otros sistemas de adquisición. También, como contra, es que bastante infraestructura para escalar.
Es decir, para tú escalar, por ejemplo, los anuncios, lo único que tienes que hacer es darle un botón, aumentar la inversión publicitaria diaria y ya está. Para tú escalar el outbound vas a tener que, sobre todo primero, montar mucho más equipo, montar infraestructura de envío de correos, montar infraestructura de setters para hacer llamadas en frío. Es decir, para tú poder aumentar volumen, sí, puedes aumentar mucho el volumen, pero el aumentar volumen requiere demasiado esfuerzo que, por ejemplo, no hay en los anuncios. Es mucho más sencillo. Entonces, siempre vas a estar limitado por esa parte de la infraestructura. Y el volumen obviamente también va a ser menor que el que le puedes llegar a dar a los anuncios, porque muchas veces te vas a quedar sin leads, depende del nicho y demás. Y como último contra, pondría que al final tienen menos intención de compra. ¿Por qué digo que tienen menos intención de compra? Porque no es lo mismo que tú hayas agendado una llamada porque yo te he enviado un mensaje en frío a ti diciéndote que esto, que te puedo enseñar cómo te ayudo y demás, que tú hayas agendado una llamada porque me has visto en un anuncio y tú has llegado a mí. Entonces, la posición en la que te pone en la propia llamada de ventas y sobre todo la intención de compra con la que llega a llamada a la persona que viene de un canal como anuncios o el resto, es mucho mayor en el resto de canales que en la parte de prospección. Pero sigue siendo un canal increíble para empezar a agendar. Sobre todo te diría que es un canal increíble para escalar a los primeros 20-30 mil al mes. Que luego sigue siendo un canal increíble para mantener estabilidad. Es decir, yo para lo que lo usaría, sobre todo la parte de outbound, es que veo también muchas agencias que es como, ok, llego aquí y dejo de hacerlo. No, llega de aquí y asegúrate que todos los meses entran 20-30 mil euros al mes mínimo que vienen de outbound. Y esto lo que hace es que si los anuncios se caen, no pase nada, porque ya tienes esto que te está dando esta facturación todos los meses. Entonces también lo que estás buscando es estabilidad. Que, ojo, aquí no hay mejor sistema de adquisición que combinar básicamente todos, porque un canal hace que el resto sea más potente. El outbound va a funcionar mucho mejor si esta gente a las que le has enviado un mensaje en frío ve tu contenido y te busca y apareces. Y en parte el contenido va a funcionar mejor si esta gente ya te ha visto en anuncios antes, porque le suenas. Entonces, todos los canales en sí se retroalimentan. No es uno u otro, tienes que hacer absolutamente dos. Ahora, hay canales que sirven mejor en una fase que en otra. Por ejemplo, outbound, en la fase de 0 a... Esto es increíble y no hay mejor canal de adquisición que este. Lo puedes automatizar, le puedes dar mucho volumen y para llegar a este punto, como digo, no hay mejor canal. Ahora, vamos con el siguiente, la parte de contenido. Vamos con el contenido. La parte del contenido. Hay mucha gente que, sobre todo por el modelo de agencia, es como, oye, el contenido debe ir bajo imagen de marca o debe ir bajo imagen de persona. Y con contenido me refiero a, antes de nada, principalmente aquí vamos a estar hablando de YouTube. Esto va a ser lo que va a estar... Aquí es donde vamos a llevar básicamente todo el tráfico. Es decir, toda la gente que agendamos desde outbound, desde anuncios y demás, la vamos a estar llevando a YouTube. Y que perciban que lo que tenemos es muy diferente al resto. Básicamente, que compren nuestro mecanismo único. Entonces, aquí es donde vamos a centralizar, como digo, todo el tráfico. Luego la parte de outbound, también se me olvidaba explicar antes. Aquí los principales canales que vamos a estar teniendo son email, LinkedIn, /Instagram, todo lo que es DM y por aquí cold calling. ¿Qué canal uso? Todos. No tienes que elegir uno u otro, tienes que literalmente hacer todos. Y más si estás en la fase inicial por debajo de esta facturación. Vas a tener que hacer absolutamente todos. Obvio, vas a priorizar los que sabes que puedes usar para llegar más fácil al tipo de cliente. Si sé que voy a ir a una tienda online, pues ¿qué sentido tiene que me ponga a hacer cold calling? Pues seguramente la gran mayoría de fundadores no los voy a poder alcanzar porque no voy a tener su teléfono público. Entonces, no tiene sentido que haga cold calling. Ahora, si voy a clínicas, seguramente lo que más sentido tiene es cold calling porque esa gente está más pendiente al teléfono que al correo, por ejemplo, que al Instagram o que al LinkedIn. Entonces, depende de dónde esté tu cliente. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Dicho eso, deberías hacer, como digo, los 3 canales. Luego, vamos por la parte de contenido. Tenemos YouTube, tenemos LinkedIn y tenemos Instagram. LinkedIn e Instagram los vamos a usar de generación de tráfico. Tráfico que vamos a estar todo el rato mandando a YouTube. En YouTube lo vamos a nutrir y los vamos a convertir en llamadas de venta. Y las llamadas de venta las vamos a llevar a YouTube para nutrirlas y hacer que lleguen lo más prevendidas posible a la llamada. Es decir, buscamos que literalmente cualquier persona que pase por nuestro ecosistema haya pasado primero por YouTube. Porque va a hacer que sean clientes con mejor nivel de conciencia, sea más sencillo cerrarles, lleguen más nutridos, con mejores creencias y te puedan pagar más.
Entonces, por ahí van a pasar todos nuestros leads. Entonces, tenemos YouTube, LinkedIn, Instagram. Volvamos a la pregunta. ¿Marca o personal? Siempre, siempre, siempre personal. La gente resuena mucho más con personas. Aparte, lo que pasa con la agencia es algo que realmente pasa también con todos los demás negocios. Y es que hay veces donde lo que toca es pivotar. Tienes que pivotar porque igual la oferta que habías diseñado sabes que no es la que es escalable y te habías equivocado, o falta pivotar porque ya has llegado a un punto en el que no te hace más sentido escalar la agencia, por ejemplo a partir de 150, 1000 al mes, que es donde nosotros normalmente vemos que escalar a partir de ahí la mayoría de casos no tiene mucho sentido. Entonces, para pivotar es mucho más fácil tener marca personal porque literalmente puedes dirigir todo el tráfico que has ido generando en los últimos años a otro proyecto. Y eso no lo puedes conseguir con una cuenta de marca. El único punto en el que me apalancaría en marca es si 100% la persona, pues en este caso tú, no quieres salir en el contenido. Si no quieres salir en ningún contenido y que no se te vea por ningún lado, tienes que tener en cuenta que vas a ganar menos dinero. Simplemente que va a ser más complicado venderlo y todo va a ser hacer más complicado, es decir, no 10 veces más complicado, pero sí se te va a complicar bastante más todo que si lo haces. Entonces, si has tomado esa decisión, ok, ahí lo haría por marca. Y luego, el otro momento en el que lo haría por marca, la única otra posibilidad es que esté buscando vender la agencia. Si estás en la fase de vender la agencia, vas a tener que pasar todo a marca, pues obviamente el que va a comprar la agencia no quiere comprar algo que dependa al 100% de ti, tiene que ser lo más independiente posible, y que sea lo más independiente significa que la agencia tenga su propia marca produciendo contenido en el que no estás tú, sino que hay alguien que graba ese contenido. Ahora, esto no significa que quiero vender la agencia, voy a hacerlo todo por marca. No, eso lo vas a hacer cuando estés en el proceso de venta, es decir, antes de venderla vas a pasar por un proceso de transición de persona a marca de unos 3 a 6 meses, donde ya el contenido no va a depender de ti y vas a pasar a marca. Pero todo lo demás lo vas a estar haciendo por la parte personal. Es lo que va a hacer que escales más rápido, como digo, va a funcionar mejor todo el contenido, va a ser más sencillo de poder producir y menos costoso, todo va a funcionar mejor. Entonces vas a tener más flexibilidad a la hora de dirigir el tráfico a donde quieras. En fin, esto es por lo que te diría, por la parte de personal. Vamos con lo siguiente, los anuncios. Como ya hemos dicho, el contenido, sobre todo también para dejarlo muy claro, el contenido no buscamos que haga una función de adquisición de nuevo tráfico. Lo que buscamos que haga el contenido es nutrición del tráfico que ya estamos generando por el resto de vías. Espera. Siento pararte el vídeo, pero quiero darte algo gratis. Si haces clic en el primer enlace de la descripción, conseguirás el plan de acción exacto a seguir para escalar tu agencia a más de 100.000 euros al mes. Además, si estás creando tu agencia y quieres conseguir tus primeros clientes en tiempo récord, haz clic en el segundo enlace para entrar a nuestro programa gratuito para conseguirlo. Y si ya tienes una agencia vendiendo y quieres escalar a múltiples 6 y 7 cifras de beneficio, haz clic en el tercer enlace para agendar una llamada estratégica con mi equipo. Así que ahora sí, continuemos. ¿Qué vamos a estar haciendo relacionado con anuncios? Hay muchos embudos que puedes usar para captar clientes para tu agencia. Y te puedo decir que los he probado todos. De hecho, me gasto más de no sé cuánto, pero cientos de miles todos los años en hacer anuncios para captar clientes para nuestros propios negocios. Entonces, sé de lo que te estoy hablando. De cara a hacer anuncios, si estás en menos de 100.000 euros al mes, no hay nada que te vaya a dar tanta rentabilidad como un embudo que tiene la siguiente estructura. Anuncio. El objetivo del anuncio, el anuncio, para que entiendas, con anuncio me refiero a creativo, es decir, el vídeo, la imagen que estoy poniendo delante de la audiencia. La función principal de este anuncio es filtrar al cliente al que buscamos llegar, hacer que todos los demás, que no sean este tipo de cliente ideal, no resuenen con el mensaje. Tercero, mostrarle nuestra promesa, como te decía al inicio, la lógica, poner nuestra promesa delante de nuestro cliente ideal. Y por último, justificar por qué esta promesa la podemos cumplir y por qué mi mecanismo es diferente a todo lo que he probado antes. Esa va a ser la función del anuncio. Este anuncio que va a filtrar a esa audiencia, normalmente son anuncios casi siempre en vídeo, porque es sobre todo lo que nos va a permitir filtrar mejor el tipo de cliente y va a traer tráfico de mejor calidad. Normalmente son anuncios de 1 a 3 minutos. Sé que puede parecer algo largo, pero es lo necesario. Si lo puedes hacer en menos, genial, pero es lo necesario como para llamar a la audiencia a la que buscas atraer, explicarle cuál es tu promesa, explicarle el mecanismo único con el que le vas a dar esa promesa y mostrarle resultados de clientes que ya han conseguido ese resultado. Es normalmente lo que vas a necesitar, de 1 a 3 minutos.
Este anuncio va a acabar en una landing que va a tener un vídeo, que va a ser un VSL, en el que tiene un botón, en el que si hace clic llega a un calendario en el que va a agendar una llamada contigo y esta llamada se va a convertir en dinero. Ahora, esta página lo único que va a tener es un título. En este título lo que va a tener es tu oferta, la promesa que vamos a poner delante de esta gente, y vamos a tener un vídeo, que el vídeo es literalmente este anuncio, pero más largo. En vez de explicarte resumido el mecanismo único y un par de casos de éxito, te voy a explicar más casos de éxito y te voy a desarrollar mucho más en profundidad el mecanismo. Es decir, el vídeo principal, va a ir enfocado en vender el mecanismo. No tanto en, oye, así funciona esto, prueba social y demás, y todo eso, porque eso ya lo va a haber visto en el anuncio, sino explicarte el mecanismo. Aquí te creo curiosidad sobre cómo funciona mi mecanismo, es decir, te digo que este mecanismo ha resultados increíbles y te creo curiosidad y te digo que hagas clic para ver este vídeo, y en este vídeo se explica cómo funciona ese mecanismo. Y cuando veas este vídeo y veas el mecanismo, vas a haber comprado ya mi mecanismo, vas a saber qué resultados ha dado, vas a ver gente a la que le ha dado estos resultados y vas a confiar en ese mecanismo. Entonces, aquí ya haría clic en el botón, le llevamos directamente al calendario y del calendario esto se convierte en dinero. Aquí más o menos la matemática, para que te hagas la idea, depende mucho del nicho, pero aquí vamos a estar buscando más o menos un costo por llamada de unos 100-150 euros. Si tenemos un costo por llamada de menos de 100-150 euros y aquí tenemos un porcentaje de cierre de más del 25% sobre llamada, significa que estamos consiguiendo clientes aproximadamente a unos 400 euros, más o menos. Lo que significa que estamos convirtiendo clientes de más de 3.000 euros al mes por 400 euros. Estamos casi multiplicando por 10 el dinero que metemos a anuncios. Literalmente tenemos una máquina de multiplicar dinero. Y así es como tienes que ver los anuncios. No como, oye, tengo 3.000 euros al mes de gasto que puedo dar a los anuncios. No, mira los anuncios como, si el sistema es bueno, una máquina donde metes 1 euro y mínimo sabes que vas a sacar 4 o 5 euros. Entonces, sería estúpido no meter más dinero en esa máquina sabiendo que multiplicas por 4 o por 5 el dinero que metes y que para poder multiplicar el dinero que metes no necesitas más infraestructura como necesitarías en la parte de prospección. Por eso este es el sistema más escalable de todos. Y te vas a dar cuenta que las agencias que escalan a partir de 30, 40, 50.000 al mes o llevan años y años y años y años acumulando referidos o simplemente invierten en anuncios. Y para pasar de 200, 300, te puedo asegurar que el 100% de ellas invierten en anuncios. Último sistema. Sistema de referidos. Esto vamos a entrar en profundidad más tarde, pero quiero explicarte la lógica de los referidos. La mayoría de agencias, la triste realidad es que dependen de referidos, y si no tienen referidos, simplemente no escalan. Ahora, el problema con los referidos es que no son predecibles. Yo no controlo cuántos referidos me entran o no me entran. Es decir, sí tengo cierto control, puedo hacer campañas para conseguir referidos internamente a todos los clientes, puedo dar incentivos por dar referidos, que es lo que vamos a ver a continuación, pero la única manera en la que yo puedo controlar los referidos o el único objetivo de los referidos no es crecer tu agencia, es que sustituya a los clientes que se dejan mensualmente de trabajar contigo. Por ejemplo, yo puedo tener más o menos, ponle que tengo 20 clientes. Un 5% dejan de trabajar conmigo mensualmente. Significa que hay un cliente que deja de trabajar conmigo mensualmente. Yo lo que necesito es mínimo una tasa de referido del 5%. Es decir, que cada cliente me trae, en este caso, un 5%, en un 5% de posibilidades, un nuevo cliente. Que eso significa que por cada 20 clientes me traen un cliente nuevo. Lo que significa que mi agencia siempre va a mantener la misma facturación. Y todos los clientes que meta, aparte de esos, van a crecer la facturación. Entonces, la facturación de mi agencia, al yo vender un recurrente de 3.000 euros al mes, pongamos que tengo 20 clientes, estoy haciendo 60.000 al mes, siempre se va a mantener en 60.000 al mes porque los referidos me van a cubrir los clientes que se me van. Y todo lo demás es puro crecimiento. Y esa es la función real de los referidos y ahí es donde está el valor real. Así que con esto terminaríamos la parte de adquisición. Lo que tienes que hacer es darle mucho volumen a los anuncios, meter mucho volumen de contenido. Al final, sobre todo, siempre tienen la mentalidad de cómo puedo usar sistemas de adquisición que tengan mayor barrera de entrada y que sean más aburridos. Esos son los mejores, porque son los que menos gente que de verdad se toma esto en serio y que de verdad tiene el nivel de conciencia alto hay. Entonces, para eso, dale volumen a los anuncios, dale volumen al contenido. Nadie quiere hacer contenido, es aburrido hacer contenido, cansa hacer contenido.
haz contenido. Dale mucho volumen a outbound, coge sistemas de adquisición en los que esté tu cliente ideal y dale mucho volumen a los sistemas más aburridos. En este caso, cold calling va a estar menos competitivo que cold email porque es más sencillo enviar un correo que hacer una llamada, es más incómodo hacer una llamada. Y da un buen servicio, que es lo que va a hacer que tengas referidos, y pon un buen sistema de adquisición de clientes por referidos para que los referidos sustituyan los clientes que dejan de trabajar contigo mensualmente, que luego vamos a entrar en profundidad en el sistema de referidos. Ahora, ya hemos pasado por la adquisición, vamos a la venta. Vamos entonces con el tercer pilar, que son las ventas. Y antes de entrar en este pilar, quiero explicar algo muy importante, sobre todo también sobre el anterior pilar de la parte de adquisición. Esto no deja de ser un juego de números. Al igual que hemos visto en el precio de la oferta y por qué lo tenemos que poner por mínimo 2.000 euros al mes el servicio de la agencia, esto sigue siendo un juego de números. Es decir, cuánto me cuesta el cliente y cuánto dinero de beneficio me deja ese cliente. Si me deja más beneficio de lo que me cuesta, estamos en positivo, hay que invertirle más dinero. Y así es exactamente a lo largo de todo el embudo de anuncios. Dentro del embudo de anuncios hay diferentes pasos, que si ve el anuncio, que si llega al USL, que si agenda llamada, que si asiste, que si una vez asiste está calificado, que si el calificado compra. Y todo es un juego de porcentajes. El juego para que la adquisición funcione a escala es ver dentro de qué parte está habiendo un cuello de botella. Esto aplica exactamente igual a la prospección en frío, por ejemplo. Envío correos. Los correos se abren, hacen clic en ellos, después responden, cuántas respuestas positivas hay, de los que agendan por correo cuántos asisten, y todo es un juego de números. Lo único que tienes que hacer es tener KPIs de referencia, métricas de referencia para cada uno de los números, ver si está dentro del objetivo o no. Si no está dentro del objetivo, sabemos que esa parte es el cuello de botella. Luego lo siguiente que tenemos que hacer es ver cuáles son las acciones que impactan en esa métrica y accionarlas a nivel de, por ejemplo, secuencia de seguimiento, a nivel de creativos, VSL, la landing, que si optimizo esto, que si lo otro, e ir accionando todas esas palancas que sabemos que tienen impacto en esa métrica hasta que esa métrica esté dentro del objetivo. Y luego vamos a la siguiente, y luego a la siguiente, y luego a la siguiente, y así todo el rato. Y a medida que inviertes más dinero, más cosas se rompen y menos métricas están en el objetivo. Las vuelves a solucionar y escalas. Así una y otra vez. Es un juego de números. Nada de esto es subjetivo. Es un número, literalmente todo. Para poder optimizar necesitas haberlo medido. Y para haberlo medido necesitas bajar todo a números. Ese es el juego. Ahora, vamos a la venta. Para que la venta funcione, volvemos al mismo principio. Necesitamos que la venta sean números y que literalmente el proceso de venta sea matemático. ¿A qué me refiero con esto? Que el proceso de venta sea siempre exactamente el mismo, porque si no, aquí vamos a tener dos principales problemas. El problema número uno es un bajo porcentaje de cierre. Bajo cierre. Esto, bajo cierre, yo le llamaría un cierre por debajo del 25%. Si estás cerrando menos del 25% de todas las llamadas de venta, y ojo, no hablo de llamadas de venta que todas vengan de referidos, obviamente ahí cierra cualquiera, hasta el más novato, hablo de llamadas de gente que no nos conocía hace un día. Entonces, si tenemos un cierre de menos del 25%, significa que algo está fallando en la parte de ventas. A nivel de estructura, el tipo de lead que nos llega, básicamente el proceso de ventas está fallando. Y una vez solucionas este problema, el segundo problema que te vas a encontrar, o que es muy probable que te encuentres, es no poder delegar. ¿A qué me refiero? En cuanto tu cierre ya está por encima de esto y tienes más de 4 o 5 llamadas de venta todos los días, es hora de delegar la venta. Antes no, porque el punto número uno, para tú escalar una agencia mínimo 50, 100.000 al mes, es tú primero convertirte en buen closer. Cuando eres buen comercial, eres buen closer, sabes cómo cerrar más del 25% de todas las llamadas, ahí es cuando puedes meter un closer. Porque no puedes hacer que un closer sea bueno si tú no eres un buen closer, porque no vas a tener ni idea de cómo darle feedback, no vas a tener referencia de llamadas que se hayan cerrado siguiendo la estructura que propones, el closer no va a confiar y un montón de problemas que te vas a encontrar. El paso número uno es convertirte en buen closer. No puedes delegar la venta hasta que no seas un buen closer y no tengas mínimo 4 llamadas de venta por día. Ahí vas a intentar delegarlo. Lo más probable es que no vas a conseguir delegarlo con éxito porque el porcentaje de cierre que ya habías conseguido que sea por encima del 25% va a bajar
cuando delegas la venta, por el simple hecho de que te das cuenta de que el closer que has metido no cierra como tú. Y esto pasa por dos motivos principales. O porque el tipo de lead que está entrando a llamada no es el que debería entrar, o segundo, porque tu sistema y proceso de ventas no es bueno y no funciona de manera matemática. El primero, ¿a qué me refiero? Si el tipo de lead que te llega a llamada, el tipo de cliente potencial que llega a llamada no es siempre el mismo, es complicado de que delegues la venta, porque el proceso de ventas va a cambiar. Por mucho que tengas una fórmula, una estructura y demás, va a cambiar, porque los problemas, deseos, creencias de esta gente son diferentes. Entonces, no es predecible, o al menos no tanto, cuando el tipo de cliente que llega no es el mismo. Y el segundo, no tienes un buen proceso de ventas y no has bajado la venta a la matemática. Es decir, cuando haces una venta muy consultiva, que normalmente cuando el fundador cierra suele ser una venta muy consultiva, es como yo sé de lo que te estoy vendiendo, confías en que yo sé de lo que te vendo porque en la llamada ves que entiendo de lo que te estoy diciendo, entonces confías en mí y me compras. Ahora, eso no pasa cuando hay un closer, porque el closer no sabe tanto como tú sobre lo que vendes, incluso no sabe tanto sobre lo que vendes como al que le estás vendiendo, lo que hace que desconfíen aún más. Entonces, si haces una venta muy consultiva y luego lo intentas delegar, no va a funcionar, porque el closer no tiene esa habilidad. Y tratar de entrenarlo para que tenga esa habilidad te va a llevar muchos meses y no tiene sentido, porque es bueno vendiendo, no tiene que ser bueno en lo que tú estás vendiendo. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Bajar la venta a un proceso matemático. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Esto es como todo. Vamos al proceso de venta. Tenemos aquí un desconocido. Este es el lead que ha asistido a una llamada de ventas con nosotros. Este es básicamente el camino. Y aquí está la meta. Aquí tenemos la meta, que en esta meta, básicamente detrás, está el dinero. La meta significa que básicamente la persona compra. Para que esta persona compre tiene que pasar todo este camino, que es un camino de conciencia. Aquí se va a estar encontrando todo el rato con diferentes barreras. Cada una de las barreras son creencias que el lead tiene sobre lo que estás vendiendo. Creencias que hacen que no esté en el punto como para comprarte. Es decir, no es que el lead de repente llegue a tu llamada y esté aquí. Aunque puede que sí. Es decir, si un lead te llega, por ejemplo, de YouTube o de contenido orgánico, ha visto mucho de tu contenido, pues es muy probable que esté en alguna de estas fases y esté muy cerca a la compra. Por eso es más sencillo convertir este tipo de lead en clientes, porque es mucho más consciente. Ahora, cuando creamos un proceso de ventas, tenemos que diseñarlo pensando en que el lead va a tener la mínima temperatura posible. Es decir, va a estar lo menos calificado posible. Porque, ojo, es muy diferente que el lead esté calificado a que el lead no tenga intención de compra. Son cosas muy diferentes, porque me he encontrado con muchas agencias que, oye, es que mi problema es que los leads no son calificados. ¿Qué es para ti un lead calificado? Un lead calificado es que factura mínimo esto. Todos los leads que te han llegado facturan mínimo esto. El problema no es que no estén calificados, el problema es que la temperatura del lead es baja, es decir, no tiene mucha intención de compra y no llega a llamada diciéndote, toma, aquí tienes mi dinero, quiero comprarte. Me encanta lo que haces. No llega así, llega preguntándote básicamente qué es lo que haces y no tiene mucho contexto. Eso no significa que no esté calificado. Ese lead se puede convertir perfectamente en un cliente si el proceso de ventas que tienes lo has diseñado pensando en el peor escenario posible, y es que te llega el lead menos nutrido, en el menor nivel de conciencia, con la menor temperatura posible. Para que tú lo conviertas aquí y se convierta en un cliente, necesitas eliminarle todas estas creencias que tiene. Las creencias no son más que, como digo, objeciones. Entonces, lo primero que tienes que hacer para desarrollar tu proceso de ventas es coger un lead. En base a los leads que han llegado a tu llamada de ventas, has hablado con ellos, sabes qué objeciones tienes, qué creencias tienen y ponte en el peor caso posible. Ponte el peor lead, el que llega con la menor temperatura, con las máximas objeciones posibles. Es un lead calificado. Pongamos nuestro propio caso. Nosotros vamos a agencias de marketing. Entonces, pongamos este caso que es un dueño de una agencia de marketing. Es un dueño de una agencia de marketing que está facturando más de 10.000 euros al mes. Pero tiene todas las objeciones y todas las creencias que te puedes imaginar. Primera creencia. Cree que la manera de escalar una agencia tiene una agencia 360 y la manera de escalar es seguir vendiendo el servicio que vende a 500 euros al mes, pero metiendo más clientes. Pues no es así, pero tiene esa creencia. Segundo es que no necesita ir a un nicho ni vender un servicio específico. Vender servicios 360 está bien porque puedes darle servicio a cualquiera. Y así nos vamos a estar encontrando con muchas creencias que esta gente tiene.
¿Cómo identificas cuáles son las creencias de la gente que te entra a llamada? Con preguntas. Sencillo. Tienes que hacer preguntas, que al final la estructura de una llamada es muy sencilla. Tenemos la primera fase, intro, nos presentamos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Segunda fase, preguntas de medir el nivel de conciencia. Vamos a hacerle preguntas para saber en cuál de todas estas fases está. ¿Cómo identificas cuáles son las creencias de la gente que te entra a llamada? Con preguntas. Sencillo. Tienes que hacer preguntas, que al final la estructura de una llamada es muy sencilla. Tenemos la primera fase, intro, nos presentamos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Segunda fase, preguntas de medir el nivel de conciencia. Vamos a hacerle preguntas para saber en cuál de todas estas fases está. Porque no es lo mismo el pitch que te voy a hacer a un tío que está en esta fase que a un tío que está en esta fase. Voy a tardar mucho más en hacerle el pitch a este porque necesito elevarle mucho más el nivel de conciencia y hacerle más preguntas. Entonces lo primero que necesito es hacerle preguntas para medir qué creencias tiene y cómo de cerca está de la compra y de las creencias que tiene que tener para comprarme. Entonces, tercera fase, luego vamos a entrar ahí, que son preguntas de descubrimiento de conciencia. Ahora vamos a entrar ahí. Antes de nada, vamos con el proceso que tienes que seguir. Tienes que coger al lead peor posible o al calificado, pero el menor nivel de conciencia, con las máximas objeciones posibles, y tienes que hacer una lista de todas las objeciones que tiene, la menor temperatura posible. Y vas a hacer una lista de todas las creencias que tiene. Y luego vas a hacer una lista de todas las creencias que tiene que tener el lead que está justamente en el punto este de aquí, cerca de la compra. Es decir, ¿qué creencias necesita tener este lead para pasar de aquí a aquí? Ejemplo, que sabe la importancia de dar un servicio a un nicho específico, que sabe que lo que le falla es la oferta, que esto que lo otro, que esto que lo otro, y vas a dar en base al tipo de lead que ya sabes que te ha llegado a llamada y la experiencia que tienes por las llamadas de venta que has cogido, el saber qué creencias necesita tener el lead que está en el punto de comprarme. O simplemente coge los 10 clientes que tengas o todos los clientes que tengas y mira qué tenían en común en el punto de compra, cuáles eran sus creencias. Y ahí ya vas a sacar las creencias que esta gente tiene que tener para comprarme. Y lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a hacer preguntas primero para saber cuáles son sus creencias. Lo segundo, vamos a transformar estas creencias en las creencias que necesita tener para estar en el punto de comprarnos. Aquí preguntamos, descubrimos creencias. Segundo, le llevamos a las creencias que nosotros queremos que tenga, que son las que sabemos que tiene que tener para que cuando le digamos qué es lo que hacemos, esté deseando comprarnos. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, si sé que tiene estas creencias, yo lo que no voy a hacer es decirle, oye, no, esta creencia no es así, es así. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo algo que solamente puedes creer y pensar que es así como yo te estoy diciendo si confías en mí lo suficiente. Y si eres un lead con una temperatura muy baja y una poca intención de compra, no vas a confiar en lo que yo te diga. Y que yo te diga que tienes que vender un servicio de 2.000 euros al mes en vez de 500 euros al mes, te va a dar absolutamente igual porque no confías en mí y tú tienes esta creencia. Ahora, ¿cómo puedo meterte esta creencia aunque no confíes en mí? Haciéndote preguntas para que llegues a la conclusión. Entonces, en vez de decirte tienes que vender servicios de 2.000 euros al mes, te voy a mostrar y te voy a hacer preguntas para que llegues a la conclusión de que vendiendo servicios de 500 euros al mes es imposible por esto, por esto, por esto. Y tú me vas a decir a mí que es imposible y yo te voy a decir, ok, entonces me dices que haciendo estos números sería más complicado llegar aquí con esto que con esto, ¿no? Cierto. Ok, entonces te refieres a que para poder escalar aquí lo antes posible necesitamos transicionar de esto a esto. Sí. Me acabas de dar tú la respuesta. No puedes cuestionar si a la conclusión a la que has llegado es real o no, o si confías en mí o no, da igual, porque tú has llegado a esa conclusión. Y es real porque te has basado en números y en tus creencias y en tus números. Entonces, yo sé que tiene un gran cuello de botella porque si escala a 100.000 euros al mes con clientes de 500 euros al mes, como hemos visto al inicio, se va a encontrar con este cuello de botella. Voy a hacerle preguntas para que vea este cuello de botella y lo vea claramente y vea cómo necesita vender esto y por qué. Pero no se lo voy a decir, como digo, le voy a hacer preguntas. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer para desarrollar un buen sistema de ventas es, aparte de desarrollar las preguntas para saber cuáles son sus creencias, desarrollar preguntas para cada una de las creencias que tiene, cambiarlas. Que esto es muy predecible. Porque si el tipo de cliente que te llega a llamada es siempre el mismo, las creencias que tiene esta gente se van a repetir una y otra vez. Nuestro proceso de ventas está definido de la A a la Z. Es siempre diferente acorde al cliente, lo que se dice. Pero el proceso de ventas es exactamente el mismo, porque están todas las condiciones definidas de qué hay que decirle acorde a su creencia. Porque sabemos todas las creencias que tiene la gente.
o al menos las que pueden tener, y en el 99% de los casos son las mismas. Y como siempre son las mismas, sabemos qué hay que hacer para cambiar esas creencias. Y siempre van a ser las mismas preguntas. Una vez les haces las preguntas para cambiar de creencias, pasa al paso número 4, recopilar. Es decir, vas a volver a repetirle todas estas creencias y vas a decirle, ok, entonces, por lo que hemos visto, esto es así, 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 y para que tú escales necesitas esto, 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 ¿cierto? Y lo que te voy a decir son las creencias que necesito que tengas para comprarme. Para que tú me digas, ok, sí, es así, estás en lo cierto. Para yo confirmar que esas creencias ya se han quedado en tu mente. Y una vez hagas esta recopilación, vamos al pitch o a la parte de venta. El pitch o la parte de ventas. Te digo qué es lo que tengo, cuánto cuesta, y luego en la sexta fase elimino las objeciones que te hayan quedado. Que va a haber más objeciones cuanto peor haya sido este proceso. Si este proceso ha sido realmente bueno, esta parte literalmente no va a existir. No van a haber objeciones. La única decisión lógica es comprarte, porque tiene las creencias necesarias como para pensar que lo que tienes es la única solución para llegar al punto al que está buscando llegar. Y si eso pasa, te compra. Es decir, si yo siento que me vas a aportar más valor de lo que cuesta lo que te pago, te voy a comprar una y otra vez. Es como ni me lo voy a plantear, soy estúpido si no te pago. Ahora, la cuestión es que le hagas ver eso. Y la manera en la que se lo haces ver es cambiando creencias. Y cuando entiendes este proceso y diseñas este proceso en base a los leads que te llegan a llamada y el tipo de lead que te llega a llamada es siempre el mismo, el proceso de venta se vuelve matemático. Y cuando entra alguien a cerrar, simplemente tiene que entender este proceso, qué preguntas hay que hacer para cambiar creencias y hacerlo una y otra vez. Y ya está. Y va a cerrar exactamente lo mismo que tú. Este es el proceso de ventas. Y así es como puedes cerrar más del 35% de todas las llamadas de ventas. No tiene más misterio. Ya estamos en la parte de ventas. Vamos al siguiente punto. Que por cierto, una última cosa antes de pasar al siguiente punto que te puedo adelantar, que va a ser la entrega del servicio. Porque sí, ya tenemos clientes. Ahora lo que necesitamos es entregar resultados. No solo nos vale con entregar resultados. Necesitamos que el cliente nos compre cada vez más, es decir, otros servicios, hacerle los upsells, hacer que el cliente nos refiera a más clientes y hacer que el costo de entrega de servicios sea el menor posible para tener el máximo margen de beneficio. Pero volvamos a una cosa rápida. Un truco rápido para hacer que el lead esté en el máximo nivel de intención de compra posible antes de la llamada. Y es que esto tú lo puedes controlar. Es decir, en cierto modo el lead puede estar más o menos a nivel de grado de temperatura, más o menos caliente, pero eso no impacta en que tú puedas o no cambiar su grado de temperatura. Es decir, tú lo que buscas es que antes de la llamada, independientemente del grado de temperatura del lead, lo puedas llevar a la máxima temperatura posible antes de la llamada, para que tenga la máxima intención cuando entra a llamada contigo. Esto lo vamos a conseguir con un método muy sencillo, que es apalancándonos del contenido de nutrición que hemos creado en este caso en YouTube. Entonces, cuando una persona agenda una llamada de ventas, pongamos que este es el que ha agendado la llamada de ventas, nada más agenda una llamada de ventas, va a llegar a una página de gracias. En esta página de gracias va a tener la secuencia para que confirme la llamada de ventas, un vídeo en el que le dices gracias por agendar, aquí tienes resultados de gente que ha pasado por esta llamada. Aquí va a tener resultados, que es básicamente otros clientes que están muy contentos sobre lo que tú haces, y luego esto lo vamos a enlazar con un vídeo, que va a ser un vídeo de nutrición que le explique, que va a ser un vídeo de YouTube, que le va a explicar cuál es tu mecanismo único en profundidad. Vídeos de 20, 30, 40 minutos como mínimo, que son vídeos de nutrición. Lo que buscamos es que cualquier persona que pase al completo por esta página de gracias, pase de grado 1 al grado 6 de temperatura. 100%. Es decir, si ve toda esta página, tiene que llegar a este grado de temperatura. Que la única manera de conseguir esto es mostrándole prueba social, cuál es el mecanismo, vendiéndose lo que vea vídeos de nutrición y demás. Entonces necesitamos crear una estructura de página de gracias que tenga todos estos elementos. Y no solo necesitamos esto, necesitamos que la persona sí o sí lo vea antes de la llamada de ventas, para que nos aseguremos de que hemos hecho todo lo posible para que llegue con esta intención de compra. Que obviamente no siempre va a pasar. No, ese sería el escenario idílico, pero no siempre es así. Entonces, para esto lo que vamos a tener son diferentes mecanismos. Primero, vamos a tener secuencias de email que vamos a estar enviando antes de la llamada como recordatorio
que le va a redirigir a la página de gracias. Además de esto, vamos a tener una persona, un setter, que por WhatsApp le va a estar enviando a la página de gracias. Y además de esto, vamos a tener alguien que va a llamar al lead, llamada, y en esta llamada le va a decir que le va a escribir por WhatsApp y que revise esta página de gracias. Buscamos los máximos puntos de contacto. De hecho, hasta a nuestros clientes les damos un sistema de anuncios que hace que cuando alguien agenda llamada le salgan anuncios de retargeting para que siempre que entre a Instagram le vean, entonces ese vídeo le lleve luego a la página de gracias. Entonces, básicamente todo el ecosistema se estructura para que desde agenda llamada no nos pare de ver y todos los contactos que vea por nuestra parte sean diciéndoles que vea esto, para que llegue con el máximo grado de temperatura posible. Ahora sí, vamos al siguiente punto. Proceso de entrega de servicio. Esto es muy clave. Esto es lo que va a sostener el negocio, porque todos tenemos claro que si el servicio es malo, no hay negocio, porque no va a haber recurrencia, la tasa de rebote de clientes es muy alta, vamos a ganar poco dinero por cada cliente, por lo que nos podemos permitir pagar poco por cada cliente. Entonces no es sostenible. Y ese es uno de los pilares de una buena oferta, de la que podemos sacar negocio, y si no se cumple, simplemente no hay negocio. Entrega del servicio, ¿qué es exactamente lo que vamos a hacer? Te lo voy a explicar de la A a la Z. Lo primero que vamos a hacer es, va a entrar clientes en esta oferta, que va a ser la oferta caballo de Troya. En cuanto entran clientes en esta oferta, vamos a buscar que mínimo entren de 2 a 4 clientes. Estos clientes los vas a coger tú, el fundador, y lo que vas a hacer es mapear la entrega del servicio. Es decir, vas a definir el paso a paso exacto que va a estar siguiendo el cliente hasta conseguir el resultado que le hemos prometido en esta oferta caballo de Troya. Cuando digo paso a paso es exactamente paso a paso. Y esto lo vamos a definir en puntos de activación. Paso 1, va a pasar esto. Paso 2, va a pasar esto. Paso 3, va a pasar esto. Paso 4, va a pasar esto. Estos son puntos de activación, que al final son puntos que marcan el progreso del cliente hasta llegar al punto final. Pongamos que es el punto número 5, que es en el que consigue el resultado que le hemos prometido. Ejemplo puede ser agendar X llamadas de venta. Este es el resultado final. Antes de este resultado final hay ciertos puntos de activación. Primero, hago un research. Monto landing. Creo los anuncios. Ads más lanzar. Escalo. Y esto acaba llegando a agendar todas estas llamadas de venta. Obviamente los pasos pues dependen muchísimo del servicio que se dé, pero necesitas bajar a tierra el paso a paso en un máximo de unos 7 puntos de activación hasta que llega a este resultado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer luego cuando entran los clientes es que cada uno de los puntos de activación lo vamos a desglosar en un paso a paso. Pongamos el primer paso, punto de research. Aquí este proceso de research va a estar desglosado en muchos pasos. Habrá un research de la competencia, un research de esto, lo otro. Entonces esto va en 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Y lo estamos desglosando en muchos diferentes pasos. Por cada uno de estos pasos vamos a crear lo que se llama un SOP, que no es más que un documento que explica el proceso de la A a la Z de cómo se ejecuta esta tarea. Y esto lo vamos a hacer por cada uno de los pasos. Pero estos sistemas de entrega no los vamos a crear hasta que el proceso no esté validado. Porque lo primero que buscamos metiendo estos 2 a 4 clientes es validar que el proceso de entrega da resultados una y otra vez. Porque ¿de qué nos sirve crear sistemas sobre algo que no funciona? Y la única manera de saber que funciona es metiendo clientes. No hay otra manera. Entonces lo primero que vas a hacer es mapear la entrega. Para tú tener claridad sobre el paso a paso que esperas que hay que seguir con los servicios con el servicio para darle resultados. Entonces aquí ya lo vamos a tener. Y vamos a dividirlo en tareas. Ahora, antes de crear los SOPs, vamos a pasar este proceso de entrega de 2 a 4 clientes. Y de estos 2 a 4 clientes, por cada cliente vamos a ir perfeccionando la entrega. Esto va a ser un feedback loop constante en el que hay ciertos puntos donde entregamos, se analizan resultados, se lanzan hipótesis de por qué se ha conseguido ese resultado y se itera. Se cambia el proceso de ventas y se vuelve a entregar. Y ese es el proceso que hay que seguir una y otra vez. La clave para mejorar el servicio
es meter clientes y que por cada cliente que metas se mejore el servicio. Si no sigues este proceso de iteración con cada uno de los clientes, básicamente estás haciendo que escales 2, 3, 4, 5 veces más lento. Si lo pasas que este proceso lo pasas con cada cliente, vas a llegar muchísimo más rápido. En literalmente 2, 4 clientes vas a poder llegar a tener el proceso de entrega ya validado, que como digo es que entrega el mismo resultado una y otra vez. Eso es lo único que buscamos. Entonces, esta oferta caballo de Troya, mapeamos la entrega, bajamos todo a puntos de activación, cada punto de activación lo dividimos en tareas y seguimos el proceso de entrega con los clientes. Damos el servicio, vamos cambiando los puntos de activación, vamos cambiando las tareas, depende del resultado que consiga el cliente que pasamos por aquí una y otra vez hasta que el resultado sea el mismo. Una vez el resultado es el mismo, creamos estos SOPs, creamos los procesos y lo dejamos completamente mapeado. Y ahí es donde empezamos a optimizar la entrega del servicio. Tenemos algo que funciona. Ahora vamos a optimizar dos cosas. Primero, tiempo, resultados, es decir, cuánto tardamos en darle resultados. Y lo segundo, eficiencia. Lo que yo busco es, cada vez con el proceso que ya está validado para dar resultados, tardar menos en darle el resultado final, en llegar a este punto de activación. Y lo segundo, que necesite menos recursos para pasar un cliente por todo este proceso. Que al final aquí me puedo apalancar mucho de inteligencia artificial, de mejores sistemas, de quitar tareas que son innecesarias y dejar lo esencial para conseguir ese resultado y de bastantes cosas. Y luego voy a reducir lo máximo posible el tiempo que necesito para conseguir este resultado. Esto pasa por tener un proceso de onboarding más eficiente, cada una de las tareas producirlas también en parte con inteligencia artificial hace que sea más rápido, meter más procesos entre medias y la manera en la que voy a optimizar también este tiempo es midiendo cuánto tardo de pasar de un punto de activación a otro. Entonces si tú mides por cada cliente en qué momento exacto llega al punto 1, luego al punto 2, luego al punto 3, luego al punto 4, luego al punto 5, te vas a dar cuenta de en qué punto están más parados. Te vas a dar cuenta de cuál es el punto que está siendo el cuello de botella a nivel de tiempo para conseguir estos resultados. Entonces luego vas a ese punto específico y miras cómo hacerlo más eficiente. Y lo que vas a sacar cuando ya pases más clientes es cuánto tardas de media en llegar a este resultado final, a este último punto de activación. Y ahí ya vas a saber que cada cliente que entra a trabajar contigo en este tiempo consigue este resultado. Y esto te va a servir para luego ajustar la oferta que has creado para dar resultados y promesas mucho más precisas y que sabes que sí o sí se van a cumplir porque sabes cuál es el resultado que entregas una y otra vez. Y este proceso de mapear la entrega, bajarlo a pasos, crear los SOPs, documentarlo todo, es el proceso que vas a estar siguiendo también con el servicio recurrente. Aparte de con la oferta caballo de Troya. Vamos a empezar por aquí porque es la primera oferta, es donde van a entrar los clientes, pero luego con el servicio recurrente va a ser exactamente lo mismo. Y una vez has pasado estos clientes y tienes el servicio mapeado y lo tienes todo documentado, es momento de delegarlo. Que una vez tengas esto, sigas tú dando el servicio, es una pérdida de tiempo y es tu cuello de botella en ese punto. Es decir, y en muchos casos en los que veo la entrega del servicio de agencias, lo primero es que la gran mayoría no tiene un sistema validado. De hecho, no tienen ni sistemas, ni está documentado de esta manera que es muy resumido y todo muy general, que luego esto hay cosas mucho más en profundidad, pero la mayoría no tienen ni esto básico. Entonces, empezando por ahí, pues no van a poder crear buenos sistemas. Pero los que lo tienen están en un punto en el que el cuello de botella es que ellos están dando la entrega. Porque una vez tienes todo esto, ya tienes algo que da resultados y tienes el paso a paso de cómo tienes que hacerlo. Lo único que tienes que hacer es gente que su costo por hora sea menor que el tuyo, que eres el fundador de la agencia. Porque si el costo por hora de esa gente es menor al tuyo y no los estás contratando, entonces significa que estás perdiendo dinero, literalmente. Entonces ahí es donde vas a empezar con la contratación, que te voy a explicar el proceso que vas a seguir para los equipos. Porque un problema, sobre todo a la hora de delegar, la entrega del servicio y en la parte de operaciones y demás es que el delegar muchas veces te quita más tiempo que el no delegar, porque la gente que contratas depende demasiado de ti y estás todo el día apagando fuegos. ¿Cómo consigues esto? De la siguiente manera. En vez de delegar lo típico de, oye, pongo una persona, que bueno, en este caso eres tú, y luego voy metiendo personas para cada tarea y voy metiendo más y más y más, que al final el problema con esto es que todos te contactan a ti cuando hay un problema. Y cada vez que metes más gente, más carga operativa tienes tú resolviendo problemas de la otra gente. La manera más eficiente es estructurándolo en un formato de pods. Tienes que entender pods. Pods son como equipos, que la traducción a inglés sería como cubos o algo así, como cajas. En ese caso tienes que ver
la agencia como equipos independientes. Tú estás aquí. Y dentro de tu agencia tienes que verlo como que hay mini agencias. Mini agencias compuestas por un manager que sería como el CEO de esta mini agencia y que debajo suyo tiene roles que están en la operativa diaria. Estos pods, estos equipos, tienen una capacidad que se les asigna, pongamos de 8 a 10 clientes. Cada vez que hay 8 o 10 clientes, este pod está a capacidad completa. Y lo único que haces para seguir escalando y meter 20 clientes es duplicar este pod. Y ahora tener 2 equipos como este. Y este equipo funciona de manera independiente porque tiene un manager que actúa como el CEO de esta mini agencia, que es al que reportan todas las personas que están en la entrega del servicio. Ahora, ¿cómo construyes esto? Lo primero que necesitas es desglosar todos los puntos de activación en diferentes roles de especialización. Es decir, preguntarte, para hacer el research, para crear la landing, para hacer los anuncios, para lanzarlos, para escalarlos, para agendar llamadas, ¿cuál es el rol más especializado para poder completar esa tarea? Es decir, por ejemplo, para hacer los anuncios va a estar un media buyer, para hacer la landing seguramente haya un diseñador y te encuentres con diferentes roles acorde a la tarea que se va a completar, que es su área de especialización. Lo que vas a ver es acorde a todo el servicio, los diferentes roles, diferentes especializaciones que vas a necesitar. Y esos van a ser los miembros del pod. Uno de cada uno. O depende de eso, porque puede haber, por ejemplo, si necesito edición de vídeo, es una tarea que requiere de mucha más carga operativa, entonces voy a necesitar más personas, más editores por cada uno de los otros roles que tengo en el equipo. Pero básicamente vas a acabar diseñando una línea de roles de especialización, compuestos por un manager, que todo esto carga de ti, y el manager es el único que te reporta a ti, y literalmente con 1 hora por semana tienes que ser capaz de gestionar todo esto. Que no lo gestionas tú gestionas al manager, y luego el manager se encarga de gestionar todo el equipo. Y este equipo tiene que dejarte un margen de más del 75-80%. Para que el margen final de la agencia sea de más del 60%. Teniendo en cuenta que aquí hay gasto en ventas, gasto en marketing y demás. Y este es el funcionamiento de la entrega del servicio. Como digo, la única manera de optimizar esto a nivel de eficiencia, es decir, mayor margen de entrega, y a nivel de tiempo resultados, es metiendo más clientes aquí. Esa es la única manera, y pasando por este feedback loop. Esa es la clave. Y, por último, aquí en la parte de la entrega, en la parte de las operaciones, es donde vamos a hacer que los clientes nos compren más cosas. Porque al igual que has mapeado los puntos de activación hasta conseguir este resultado, vas a mapear los puntos de activación acorde a todos los objetivos y problemas que se va a encontrar el cliente. Es decir, vas a tener como, digamos, 2 puntos de activación. Primero, lo que va a medir es cuánto tardas en darle este resultado y las fases en las que está el cliente. Y el segundo, la fase en la que está el cliente a nivel de negocio. Porque este puede ser para agendar no sé cuántas llamadas. Ahora voy a hacer una línea con puntos de activación que pasa el cliente hasta encontrarse el siguiente problema. Porque el siguiente problema es donde nosotros vamos a aprovechar para venderle el siguiente servicio recurrente. En este caso es que cuando agenda X cantidad de llamadas de venta, vamos a venderle, por ejemplo, que le vamos a instalar un closer. Entonces aquí lo que vamos a hacer es mapear cuál es el punto en el que se va a encontrar el problema en el que tiene tantas llamadas que no puede soportar ese volumen. Entonces aquí el primer punto va a ser agenda primera llamada. El segundo punto va a ser empieza a agendar llamadas todas las semanas, empieza a agendar llamadas todos los días, empieza a agendar varias llamadas todos los días y tiene más de 4 llamadas por día, por lo que se tiene que salir de la parte de ventas. Entonces vamos a traquear en qué estado está cada cliente, para que cuando me marque que está aquí, que esto lo vas a saber en base a un sistema de reporting que vas a tener con los clientes donde te marcan mensualmente en qué puntos se encuentran de cada uno de estos, que todos esos sistemas son los que les damos a nuestros clientes para que literalmente copien y peguen todo lo que te he dicho y todo lo que te he dicho antes y lo que te voy a comentar, pero básicamente identificamos en qué punto está cada cliente para que en cuanto llegue aquí le lancemos la oferta del siguiente servicio recurrente. Y luego vamos a hacer lo mismo con el siguiente servicio recurrente a nivel de mapeado, puntos de activación y los puntos de activación hasta el upsell. Entonces le vamos a hacer el upsell en el punto específico en el que lo necesita, que es cuando más conversión va a haber. Entonces el porcentaje de personas que compran este servicio, muchos de ellos van a acabar comprando el upsell. Porque muchas veces no es el upsell en sí lo que hace que compren o no compren el upsell,
sino el momento en el que se le posiciona ese upsell. Hay dos cosas. Primero, que no sienta que es el momento para comprar ese upsell, que esto puede ser porque o bien no es consciente sobre cuándo es el momento para comprarlo o porque simplemente no es el momento. Segundo, que el upsell no es lo suficientemente bueno. Normalmente la segunda no se da muchas veces, sino que es más la primera. Que la primera trata de volverle consciente de que es el momento de comprar ese upsell, porque puede que sea el momento pero no lo sabe porque nunca lo ha hecho, no ha solucionado este problema porque lo está teniendo. Y segundo, mostrarle que nosotros lo podemos solucionar. Y esa es la manera en la que vamos a estar vendiéndole ese upsell. Y así es como funcionaría todo el proceso de operaciones. Obviamente esto es más extenso, pero no me quiero enrollar demasiado. Dejémoslo en este caso. Todos los demás sistemas y demás son los que les damos a nuestros clientes para que básicamente lo copien y lo peguen. Dicho esto, vamos al último proceso, pilar para escalar la agencia, que es contratar estas personas del equipo y básicamente tener gente muy talentosa, más que el resto de las compañías, el resto de las agencias, que esa gente se quede contigo y que esa gente dé el 100% todos los días. Y un proceso para conseguir esta gente de manera predecible y acceder a talento al que tu competencia no puede acceder. Así que vamos con ello. Así que, último pilar, llegando ya al final. Contratación. Como hemos visto antes, el punto en el que vamos a empezar a contratar va a ser el punto en el que ya hayamos pasado. Primero, tengamos el servicio validado, que para eso deben haber pasado mínimo unos 2-4 clientes por ese servicio hasta que ya entregue resultados una y otra vez. Una vez entregue resultados, allá se crean todos los sistemas, se diseñan las personas, digamos los equipos, qué capacidad van a soportar, qué roles necesitamos y en base a eso, una vez ya están los roles definidos, están los sistemas, necesitamos contratar. Y la contratación es sencillo. Es un proceso literalmente matemático y esto es igual de importante que los sistemas de adquisición de adquisición de clientes. Adquisición de talento es más importante que clientes y eso te vas a dar cuenta cuando ya hayas escalado lo suficiente como para ser consciente de eso. Porque cuando escalas te das cuenta de que adquirir clientes no es complicado. Cuando ya coges momentum, coge tracción, prueba social, todo es sencillo conseguir clientes, pero es muy complicado conseguir talento bueno. Pero si lo ves de la manera adecuada es extremadamente simple. Pongamos dos ejemplos muy sencillos. Tenemos aquí un embudo de anuncios. Recordemos el que habíamos visto antes, de un anuncio, va a una página con un VSL, donde llega a una página donde agenda llamada y aquí llega a una llamada en la que seguimos un proceso de ventas específico para meterle ciertas creencias y esto se convierte en dinero. Pues bien, el objetivo va a cambiar cuando vamos a por talento, que es básicamente talento listo para entrar a trabajar. Y el proceso es exactamente el mismo. Y cuando digo el mismo, es exactamente el mismo. Y el proceso para optimizar el proceso de adquisición de talento es exactamente el mismo. Veamos, aquí nosotros le damos un porcentaje de personas que tienen que hacer clic, un porcentaje de personas que llegan al calendario, un porcentaje de personas que agendan y un porcentaje de personas que compran. Aquí vamos a hacer lo mismo, anuncios, o los anuncios pueden ser correos en frío también, o puede ser un mensaje en LinkedIn, lo que sea, puede ser un mensaje en Instagram. Depende de qué tipo de rol estés buscando, van a haber decenas de vías en las que puedes llegar a este rol. Lo que buscamos es llevar esta gente a un mismo sitio, que va a ser una landing en la que le vamos a explicar cuál es la posición y le vamos a vender la posición. Al igual que aquí le vendes tu oferta, hablando sobre lo diferente que es tu oferta y demás, aquí le vas a vender tu compañía. Porque esta compañía es a la que vas a poder llegar a tus objetivos. Y por qué esto es básicamente lo mejor que puedes hacer estando en tu posición. Y por qué tipo de persona buscamos. Y cuál es la proyección de la compañía. Y en qué punto está. Y por qué necesitamos esta posición. Aquí es donde le vas a vender todo esto. Igual, con un vídeo, que no va a ser un VSL donde le vendes la oferta, le vas a vender tu compañía y la posición. Y una vez llega aquí, va a llegar a un formulario. Formulario en el que va a tener preguntas y va a enviar su solicitud. Entonces aquí lo que vamos a medir es qué porcentaje de las personas que contactamos llegan a la página y qué porcentaje de las personas que llegan a la página completan la solicitud y de las que
envían la solicitud, ¿qué porcentaje están calificadas? Es decir, cumplen con los criterios después de analizar sus preguntas como para trabajar con nosotros. Y luego de calificadas, vamos a llevarlos a una primera reunión. Y de la primera reunión a una segunda. Y de la segunda reunión vamos a decidir si le contratamos o no. Y vamos a medir el porcentaje de cada una de las fases. ¿Cuántas personas de las que llegan al esto están calificadas? Agendan primera reunión. ¿Cuántas pasan la primera reunión? ¿Cuántas? Y de las que decidimos que en este caso están calificadas para trabajar con nosotros, ¿cuántos de estos pasan la primera semana de onboarding? Y de los que pasan la primera semana de onboarding, ¿cuántos la segunda? ¿Y cuántos la tercera? ¿Y cuántos ya están dentro del KPI objetivo? Esto es todo lo que vamos a medir. Y vamos a medir el porcentaje de cada una de las fases. Y te vas a acabar dando cuenta de que todas las personas que sientes que son el fit ideal en este punto no acaban convirtiéndose las que llegan al KPI. Te vas a dar cuenta que si aquí, por ejemplo, hay 5 personas, 4 pasan la primera semana, 1 lo deja la primera semana, de estas 4 igual 4 llegan a la segunda, pero aquí hay 2 que llegan a la tercera y solamente 1 de estos 2 que llega al KPI objetivo. Entonces sabes que por cada uno que necesitas vas a necesitar meter a trabajar 5. Cuando sabes esto y lo bajas a números y pasas mucha gente por este proceso, por lo que los números son cada vez más precisos, te puedes fiar más de ellos, luego bajas a números de cuántos de estos 5, más o menos, aquí tienen que haber, por ejemplo, 8, de estos tienen que haber 15, pues siguiendo todos estos porcentajes, es como vas a ver cuántas personas vas a necesitar en esta fase, que es donde generas las solicitudes. Y te vas a dar cuenta que vas a necesitar 1000 personas, contactar a 1000 personas para que no sé cuántas vean el vídeo, no sé cuántas completen formulario, no sé cuántas agenden, no sé cuántas asistan a primera llamada, y así a lo largo de todo el proceso de contratación, para que al final tengas 5 personas listas para trabajar y de estas 5 una sea la indicada. Y esto es igual que la adquisición de clientes. ¿Por qué? Porque tú te vas a encargar de que cada vez mayor porcentaje pase de una fase a otra. Cada vez que más porcentaje pasa de una fase a otra, tienes más talento listo para entrar a trabajar. Porque muchas veces no es que el talento sea bueno o malo. Muchas veces simplemente la persona no va a pasar de fase porque no siente que el proyecto sea lo suyo. Pero seguramente sea la persona ideal. Pero como no ha comprado el proyecto, no siente que sea el proyecto en el que puede llegar a cumplir sus objetivos, simplemente no le interesa y no va a pasar a la siguiente fase. Entonces, cuando lo bajas a números, cuando necesito X persona, sé cuántas personas necesito contactar para encontrar el ideal que va a estar dentro de KPI, ya ha pasado las semanas de onboarding y todo el proceso de incorporación a la compañía y ya está dentro con todos los clientes a capacidad completa y rindiendo las métricas en las que buscamos. Y la clave para retener talento, y lo más importante que te puedo decir, es que la clave para retener talento, y esto es algo, puede parecer muy básico, pero no he visto ninguna prácticamente agencia que lo haga, es nada más entra el talento, antes de contratarle, primero asegurarte de que va acorde a la cultura de la compañía y sobre todo saber cuáles son sus objetivos. En base a cuáles te diga que son sus objetivos de cuánto quiere trabajar, cuál quiere que sea su estilo de vida, cuánto quiere ganar, primero te tienes que asegurar de que en la compañía, si la compañía crece y si la agencia cada vez tiene más éxito y factura más dinero, si hay alguna manera de que esa persona llegue a esos objetivos, de ganar lo que busca, porque igual no. Entonces esa persona directamente no la tienes que contratar porque sabes que no te va a aguantar en el largo plazo porque no puede llegar a esos objetivos en tu compañía. Que es completamente normal, pero simplemente es como saca a esa persona antes de que luego te des cuenta de que no es la ideal o esa persona se dé cuenta de que no puede seguir progresando cuando ya es demasiado tarde, porque luego vas a tener un gran cuello de botella a la entrega del servicio. Entonces primero tienes que saber cuáles son los objetivos de esa gente y lo segundo, nada más entra esa persona y sabe sus objetivos, tienes que trazar el plan de acción exacto y sobre todo el recorrido hasta que llegue a esos objetivos. Y tienes que pasarle tu visión, la que tienes en la cabeza, a esa persona, para que esa persona sepa el proceso exacto por el que va a tener que pasar hasta llegar al objetivo monetario, de trabajo. Depende del empleado, el objetivo que tenga. Todos van a tener diferentes objetivos. Entonces debes adaptar ese plan de acción y esa hoja de ruta para mostrarle cómo va a llegar a ese objetivo acorde al empleado. Y una vez esa persona tiene claro cómo puede llegar a ese punto, va a estar trabajando duro hasta llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque tiene claridad. Y normalmente las personas que se van mientras ya están en la entrega del servicio, están dentro de KPI, pero de repente se van o sienten que no es el proyecto ideal, simplemente porque no tienen visión
y no saben cuál es el paso a paso o en qué parte del progreso están hasta llegar a ese objetivo que se han definido. Y si no tiene claridad sobre cómo puede llegar ahí en tu compañía, se va a acabar yendo a una compañía en la que sienta que puede llegar antes a ese objetivo que se ha propuesto. Entonces, lo más importante que tienes que hacer en todo este proceso, sobre todo para retener el talento, es saber qué quiere y mostrarle cómo puede conseguir lo que quiere. Mientras esas dos cosas vayan alineadas y realmente sepas que puede conseguir eso que quiere dentro de tu compañía, ya está, esa persona se va a quedar prácticamente de por vida. Y lo segundo más importante, aparte de esto, para retener el talento, y no solo para retenerlo, sino para que rinda como buscas que rinde, es la parte de los incentivos. Porque si te paras a pensar, ¿por qué una persona va a querer darlo todo en el trabajo cuando literalmente está trabajando para ti y que lo dé todo significa que tú ganes más dinero? Porque esta persona no va a poner simplemente menos esfuerzo, hacer cualquier otra cosa aparte de lo que está haciendo contigo, no preocuparse tanto, sabiendo que el que se preocupe o no tiene impacto directo en cómo cambia su vida. Para eso necesitas que su vida cambie cuando la compañía va mejor. Es decir, que el éxito de la compañía vaya alineado con su éxito. Y para lo que él es, para esa persona es el éxito, que eso ya lo has definido cuando has contratado a esa persona. ¿Cómo consigues esto? Con una buena estructura de incentivos. Incentivos individuales y colectivos, que hacen que trabajen mucho más en equipo y se preocupen porque el resto de personas lleguen a las métricas, a los KPIs objetivos y para que ellos mismos también lleguen a los KPIs objetivos. Si todo eso va alineado a nivel de equipo y a nivel individual, tienen un plan de acción claro sobre cómo llegar al objetivo que tienen, has seguido todo este proceso, literalmente no hay nadie que pueda competir contigo. Porque hay agencias que he visto que tienen alguna de estas partes que te he explicado, pero he visto muy pocas, por no decirte ninguna, que tenga todo lo que te he explicado, a no ser que sean nuestros clientes. Y esto es lo que de verdad te va a diferenciar del resto, porque las agencias son personas, literalmente. Estás vendiendo personas indirectamente, es como estás vendiendo trabajo de personas. La calidad de una agencia se determina por la calidad de personas que hay dentro. Si este proceso no está sólido, da igual cuántos clientes metas, que no va a funcionar. No va a escalar en el largo plazo, vas a estar todo el día apagando fuegos, no se van a dar resultados y rollos. Entonces, este es el proceso, te diría, uno de los más claves de todos. Realmente todos son claves. Si alguno de estos 5 procesos falla, la agencia va a fallar. Si no agendas llamadas de venta, no hay ventas, no puedes entregar el servicio. Por muchas llamadas que agendes, si no cierras buen porcentaje de ellas, no sirve de nada, no hay clientes. Aunque cierres clientes, si luego toda la parte de operaciones y demás no está sólida, no sirve de nada. Si la parte de operaciones está sólida y entrega servicio, pero no la parte de contratación, no vas a poder escalar, porque para escalar necesitas talento y si no puedes conseguir más talento a escala, no vas a poder aumentar equipo, por lo que no vas a poder coger más clientes. Como ves, la agencia no escala si estas 5 piezas no están sólidas. Y este es el proceso exacto que tienes que seguir para escalar una agencia de más de 100.000 al mes. Es pura matemática. El quinto paso es bajarlo todo a números. Es decir, sabemos que, esta es la pieza de contratación. Vamos con la parte del escalado. Parte 6. Bajarlo todo a números y saber qué KPIs necesitamos para escalar. Es decir, pongamos que tenemos ya un servicio que vamos a estar vendiendo por 3.000 euros al mes. Ahora lo único que nos tenemos que preguntar es ¿cuándo quiero llegar a 100.000 euros al mes? Pongamos que quiero llegar de aquí a 6 meses vista. Para llegar de aquí a 6 meses vista a 100.000 euros al mes, ¿cuántos nuevos clientes tengo que cerrar todos los meses para que acumulados en un periodo de 6 meses llegue a 100.000 euros al mes? Entonces, si aquí tenemos un 25% de cierre, que es el mínimo que habíamos fijado en el proceso de ventas, estos serían más o menos unas 20 llamadas de venta, 20 llamadas de venta, 20 llamadas de venta por mes necesitamos para conseguir 5 clientes por mes. Que si esto lo bajamos a KPIs diarios, esto significaría más o menos una llamada al día. Que para nosotros cerrar una llamada al día, ahí bajaríamos a los sistemas de adquisición. Pongamos la parte de ads o pongamos la parte de prospección, outbound. Dentro de anuncios, pongamos que estamos invirtiendo o que sabemos que la llamada nos sale a 100 euros. Entonces, anuncios significaría invertir 100 euros al día para tener una llamada por día, que serían 20 llamadas al mes, que serían 5 clientes al mes. Cada cliente pongamos que son de 3.000 euros al mes, que esto sería
más de 15.000 euros al mes extra. Y por outbound pongamos que tenemos aquí email, que sabemos que si enviamos 1.000 emails al día, de estos emails nos responden o se abren un 60% y de estos responden un 5%, y ahí ya vamos sacando los KPIs hasta saber cuántos correos necesitamos enviar para poder agendar una llamada. Pongamos que son 200 correos. Pues con 200 al día ya tendríamos una llamada al día. Y cuando lo bajas a números y haces toda esta matemática, te das cuenta de que agendar una llamada al día es ridículamente sencillo. Y con una llamada al día, en 6 meses, porque esto lo multiplicamos por 6, tendríamos 100.000 euros al mes de facturación. Y ya está. Lo único que necesitas es una oferta que se venda por esto, siguiendo toda la lógica, conseguir 5 clientes al mes, y esto lo hemos definido gracias a bajarlo a números. Y cuando tienes KPIs claros de qué es exactamente lo que tienes que hacer para llegar a ese punto, es sencillo, porque lo bajas a números, lo bajas luego más, lo bajas más, lo bajas más, lo bajas más, hasta que tienes las acciones diarias exactas que tienes que hacer para llegar a ese punto en 6 meses, que es invertir 100 euros al día en anuncios o enviar 200 correos al día. Imagínate cómo podrías escalar si tienes sistemas de outbound, anuncios, todos funcionando en automático, enviando más de 2.000, 3.000 correos al día, enviando cientos de mensajes en frío por Instagram, por LinkedIn, haciendo decenas de llamadas en frío al día, invirtiendo en anuncios y además de eso con referidos, con contenido, y además de eso tener más de un 25% de cierre porque tienes un mejor proceso de ventas, que fácil puedes cerrar más del 35%, y detrás de eso ganas más de 3.000 euros al mes por cada cliente porque tienes sistemas de upsells que hacen que ganes más dinero por cada cliente, y todos los clientes que se sustituyen por clientes que refieren tus propios clientes. Imagínate el potencial de todo eso, tenerlo en marcha funcionando en automático. Y todo esto se basa en fijar un objetivo, porque sin ese objetivo de facturación no podríamos haberlo bajado a números. Una vez tienes el objetivo, fijas el tiempo en el que quieres cumplir ese objetivo, porque no es lo mismo en 6 meses que en 3, habría que literalmente hacer el doble en ese tiempo, pero se baja a números y se ve cuáles son las acciones diarias que hay que poner. Y una vez lo tienes así, se ejecuta esto, se llega a estos KPIs. Si no se llega a estos KPIs de cuántos correos necesitamos, cuántas llamadas se agendan, se mira cuál es el cuello de botella. La apertura, la tasa de respuesta, que no asisten. Se soluciona ese cuello de botella para llegar al KPI objetivo y ya está. Así una y otra vez. Cuanto más escalas, más cosas se rompen. Diferentes KPIs no están dentro del objetivo y esos KPIs tienes que hacer que lleguen al objetivo. Y ese es el juego una y otra vez. Hagas 100, quieras escalar a 200, 300, medio millón, 1 millón, lo que sea. Conozco varias agencias haciendo más de 1 millón de euros al mes, y lo que tienen todas ellas en común es que simplemente hacen 10 veces más de lo que hace una agencia que hace 100.000 al mes, a nivel de adquisición, a nivel de equipo, a nivel de todo, a nivel de operaciones, a nivel de absolutamente todo, 10 veces más. ¿Por qué? Porque ha fijado eso como objetivo, ha sacado las acciones y los números que tiene que tener en cada parte del negocio para llegar a ese punto y lo ha puesto en marcha y le ha dado volumen. Eso es lo único que tienes que hacer. Y siguiendo todo este proceso que te acabo de explicar, bajándolo todo a números y sabiendo las acciones diarias que tienes que poner, es inevitable que acabes escalando. Ahora, para poner todo esto en marcha necesitas saber cuáles son los sistemas de exactamente qué oferta crear, seguir ese proceso acorde a tu know-how, acorde a la oferta que ya tengas para que funcione el tráfico frío y no tengas una oferta que realmente es un arma de doble filo porque metes clientes aunque sabes que luego eso te va a crear un cuello de botella porque no es la oferta que vas a necesitar para acabar escalando, entonces salirte de ahí es cada vez más complicado. También sistemas para poner todos los procesos de outbound, anuncios y no quemar dinero, a nivel de ventas, a nivel de operaciones, a nivel de contratación, todo eso. Eso es lo que le damos literal a todos nuestros clientes. Si quieres que te demos todos los sistemas que te acabo de nombrar para copiar y pegar literalmente y poner en marcha todos los procesos y que escalemos a múltiples 6-7 cifras de beneficio tu agencia, depende del objetivo que tengas, se traza el plan de acción para los próximos 6 meses, se ejecuta y te damos los sistemas exactos que hay que instalar para que copies, pegues, te ahorres la prueba y error, entonces agenda una llamada. También en la descripción tienes un programa gratuito para agencias. Si estás en la fase inicial, no tienes clientes o estás consiguiendo los primeros, ahí tienes un programa gratuito para conseguirlo. Así que entra al programa, en caso de que ya tengas una agencia, estás vendiendo, quieres llevarlo a 6-7 cifras de beneficio, agenda tu llamada y nos vemos al otro lado.